¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos arrancando con la cobertura del día de la fecha. El partido, el clásico más añejo del fútbol paraguayo. Hoy se va a estar disputando en la ciudad de los mitos y las leyendas, entre Olimpia y Guaraní, en el estadio Erico Galeano, donde Olimpia va a estar auspiciando de local en el estadio del conjunto del Deportivo Capiatá. Hoy de vuelta a Guaraní con la obligación de ganar, ya como en cada fecha, para no perder la punta del campeonato. 36 puntos para el conjunto de Guaraní, 33 para su inmediato perseguidor, que es Cerro Porteño, que va a estar disputando su partido el día de mañana ante el conjunto de Nacional en la visera. Así es que de esta manera nos depara la fecha número 18. Ya rápidamente también vamos saludando a nuestra voz comercial, al señor Julio Villalba. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido a la cobertura. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un abrazo grande a vos y a toda la audiencia de Fútbol de Ascenso que nos está acompañando en esta tarde de hoy. Correcto, señores, ya están los protagonistas dentro del terreno de juego. Ya también están los jueces que van a estar impartiendo justicia. Ahora hacemos las pruebas, Julio. Hola. Sí, ahí estamos. Correcto, ahí estamos entonces. Correcto, señores, rápidamente arrancamos por el conjunto de Olimpia. ¿Cómo salta al terreno de juego el conjunto franjado, Julio? Gastón Olveira en el arco, camiseta 1, línea de 4 en el fondo. Lucas Morales con la camiseta número 30, 14 para Gustavo Vargas, 15 para Axel Alfonso, 3 para Héctor David Martínez. En el medio campo 11 Rodri Redes, 8 Alex Franco, 18 Javier Domínguez, 29 Ganley Samón. Arriba con la camiseta 9 Carlos Sebastián Ferreira y camiseta 19 para Adrián Alcaraz. Correcto, ¿cómo salta Guaraní el terreno de juego, Julio? En el arco, camiseta 30 para Aldo Pérez. En línea de fondo, en la parte defensiva, camiseta 2 Alcides Benítez, 3 para Alcides Barbote, 4 Eduardo Saracho, 20 Alexandro Maidana. En el medio campo 32 John Jairo Sánchez, 7 para Enzo Mansur, 36 Luis Martínez, 11 para Derlis Rodríguez. Y arriba, camiseta 40, capitán Fernando Fernández. Y el número 9, Iván Ramírez, los dirigidos por Víctor Bernay. Campeón, Guaraní, campeón. Correcto, señores, ya están los protagonistas dentro del terreno de juego. Está Gastón Olveira, capitán de Olimpia. También está el señor con la número 40 y en la camiseta dice Acosta, Fernando Fernández, el Queso Fernández, los capitanes del conjunto de Olimpia, como también es el conjunto de Guaraní. Metalurgical Junque, trabajos de tornería, fresado de engranaje recto, helicoidales en general, garantizado buen servicio, dirección Avenida Eusebellala 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002, Metalurgical Junque. Correcto, señores, ya también están los jueces que van a estar impartiendo justicia el día de hoy. El señor Derlis Benítez será el juez principal, va a estar secundado por el asistente número 1, José Cuevas, asistente número 2, José Villagra, cuarto árbitro, Marco Franco, VAR, Ulises Beneles y VAR, Esteban Testa, los jueces que van a estar impartiendo justicia en esta tarde de domingo. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactando a Alexa Astor Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguimos en Instagram y escribimos al 0981-937-767. Alexa Astor Sublimaciones. Correcto, señores, va a arrancar el fútbol aquí en la ciudad de los mitos y leyendas. Vamos a ver el conjunto de Olimpia cerca de balón. Alcaraz, que hoy sorprende la dupla ofensiva de Olimpia, al menos entre Alcaraz y Ferreira. Bueno, lo de Ferreira sí ya manejamos, pero lo de Alcaraz se venía conversando la semana y bueno, hoy va a ser el titular del conjunto de Olimpia. Y también Olimpia, que no mete hoy la línea de 5, simplemente la línea de 4, teniendo en cuenta que Martínez, Héctor, va a estar jugando de lateral izquierdo el día de hoy, que es una posición que no desconoce únicamente. Ya ha jugado en esa posición en River, así es que es una posición que de una u otra manera no desconoce el señor Héctor Martínez. Ya están los protagonistas dentro del terreno de juego, señores. Allá Aldo Pérez, que le tira una zapatilla al arquero de Guaraní, señores. Va a arrancar el fútbol en la ciudad de Capiatá, señores. Ayer juez principal, Derlis Benítez, ultimando detalles. Va a arrancar el clásico más añejo del fútbol paraguayo, señores. Entre Olimpia y Guaraní. Estamos en vivo, en directo, a través de Fútbol de Ascenso en Facebook, FA Golden en YouTube. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram. Estamos como @de Ascenso PY, ultimando detalles.
Pérez, el juez del partido. Pitazo del juez. Ya está en marcha el fútbol. Ya se juega Olimpia Guaraní por la fecha 18. Relata para Fútbol de Ascenso y el mundo entero, Roberto Romero. La pelota que se pierde por un costado va a corresponder lateral de salida para el Indio. ¿Necesitas renovar tus llantas? En la Llantas Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. La reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida Usagayana 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-503-85. La Llantas y Equipamientos. Aparece Ferfer, mete la pelota para arriba, pelea con todo por el santo nivel. Darlis Rodríguez se mete sobre la punta zurda. Allí va Rodríguez con la pelota pegadito a la raya. Calmente el pase al medio para Ferfer. De primera para Mansur que juega sobre la punta derecha. Apertura para John Jairo. Va corriendo John Jairo sobre la punta derecha. Carga Guaraní y se le escapa John Jairo. No pudo controlar el ecuatoriano. Se pierde por línea de fondo. Va a corresponder lateral de salida. Saque de arco, perdón. Saque de arco de salida para Olimpia. El Estudio Jurídico Aduanero ORD del doctor Oscar Ruiz Díaz. Brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y el 0981-110-943. Estudio Jurídico Aduanero ORD. Correcto, apareció también Alexandro Maidana en el conjunto aborigen, quien fue expulsado ante Temetores, si no estoy transcordado, mi querido Julio, o ante Beliano, ¿no? Fue ante el Sportivo Ameliano, en Villeta. Correcto, entonces ya retorna de vuelta tras esa expulsión. Maidana cuando Carlos Olimpia se mete con todo, cierra bien la defensa del conjunto aborigen, metió para arriba Saracho con las piernas derechas, pelea Ferfer, cabezazo, va corriendo el Kaiser también lo llaman, al delantero Joan Ramírez, rechaza la defensa Olimpia, el balón que se pierde por un costado, va a corresponder lateral de salida para el Indio. Problemas con la batería de tu vehículo, nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, lo máximo en energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia y Julián Miranda Cuatro en la ciudad de San Lorenzo. Contactanos al 021-576-184 y el 0981-155-130. Acumuladores Martínez. Correcto, en la mitad de la cancha, Alex Franco y Javier Domínguez, esa dupla. Bueno, yo honestamente esa dupla recuerdo en la apertura. Luego no recuerdo que hayan jugado juntos, al menos en este torneo, mi querido Julio. Luego bastante tiempo aparece esta dupla de mediocampos del conjunto branquial. Exactamente, hace bastante tiempo no jugaban juntos. Vamos a ver qué está buscando de Berú Almeida. Quizás refrescar un poco también el mediocampo, teniendo en cuenta la ausencia de Richard Ortiz y buscando sorprender al equipo de Víctor Bernal. Totalmente, va saliendo Guaraní, señores, la va teniendo Pérez que entrega en cortito, pelota para el Cides Barbote, va rompiendo línea, lleva Barbote, sale el primer marcador central, juega de vuelta para Pérez, va saliendo Guaraní. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más? Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 0984-955-266. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Pelea con todo, carga Olimpia, se mete Alcaraz, ya está en el área, no pudo la Ferreira, pedía mano, pareció penal, sigue nomás, aparece Redes, se mete Redes, entra en diagonal, allí Redes juega sobre la punta zurda, va corriendo sobre el andar izquierdo, se mete Leguizamón, le puntean la pelota, apareció Benítez, le mandó por un costado, corresponde lateral ofensivo para Olimpia. Fleming Medicina prepaga tu salud en los bares correctos. La mayor cobertura médica del Paraguay. Visítanos, estamos en la avenida Observayala 1751 o llámanos al 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Lateral sobre la punta zurda para el conjunto de Olimpia. Héctor David Martínez va tomando la pelota, ya se rehizo la acción, no pasó nada. Lateral sobre la punta zurda para el conjunto de Olimpia, ya efectuó pelota arriba de Martínez, rechaza bien Barbote, va a recomenzar de vuelta con Javier Domínguez, juega más atrás para Olveira, va a salir el decano. Tómate una pausa y acércate a nuestro local en la bodega de Papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción, llámanos al 0982-654-883, la bodega de Papá. Allí salió bien el Tutu Vargas, muy parecido a Marquinhos, el zaguero central Olimpia, mi querido Julio. Exactamente, tiene esa skin, como se suele decir. Sí, totalmente. Allí pelea Domínguez en la mitad de la cancha, peina, o puntea, mejor dicho, para adelante. Va corriendo el Cides Barbote. Allí Barbote aparece, rechaza el zaguero central. Aparece John Jairo en acción. Allí aparece el ecuatoriano, mete la pelota para arriba. Se equivoca, no pudo asociarse con el Kaiser. Va a salir Olimpia. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para vestirse bien. Hace 20 años, vistiendo a los más pequeños. Encontrarnos en una de nuestras 12 sucursales. Seguirnos en nuestras redes sociales o escribirnos al 0992 229-950. Gotitas, moda infantil. La pelota queda en los guantes del capitán de Olimpia. Hablamos de Olveira. Va a salir desde los cimientos el arquero de Olimpia, señores, que le tapó 2 penales en el clásico a el Bocón Torres, que volvió a patear y volvió a errar en la semana por Copa Paraguay. Hablamos de el Bocón Torres, querido Julio. Exactamente, la definición por penales contra General Caballero de Juan León Mallorquín.
Mal momento de Jonathan Torres, que está en duda su continuidad ya de cara a la próxima temporada con estas últimas apariciones, tanto en el Clásico y por Copa Paraguay, en un partido muy importante. Y sabemos lo que significa la Copa Paraguay para Cerro Porteño, que aún ni siquiera a semifinales ha llegado aún en este torneo, Roberto. Sí, totalmente. Es la copa que le estaba faltando, entre comillas, a Cerro Porteño. Y bueno, me parece que gran culpa tuvo allí también. Bueno, yo sé que los penales quizás es una cuestión de suerte, pero si no estás bien, ¿para qué pateas? Es la pregunta, mi querido Julio. Bueno, aquí sonando la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Baidalurgica al Yunque marca el tiempo de juego, 5 minutos disputados de la primera etapa y el marcador lo indica Roberto Romero. Olimpia 0, Guaraní 0. Y siguiendo hablando un poco todavía de Cerro Porteño y lo que fue la Copa Paraguay, la definición por penales, lo del Pachi Carrizo también, Roberto. No, un jugador que está en esa famosa novela de seguir o no en Cerro, que parece que se va a libertad y le dan esa oportunidad de patear ese último penal también, que lo tiró arriba. Muy feo también, muy mala la definición. No, totalmente. Teniendo en cuenta el penal que pateó hace 2 meses en el Clásico, que le había picado, recuerdo, a Alveira, y bueno, totalmente la antítesis de ese penal. Lo pateado en este caso, en la mitad de la semana, por Copa Paraguay por parte del Pachi Carrizo, y se recorrió al marcador del remate. Apareció Guaraní en acción. Era, me parece, Martínez. Quien estaba remetiendo era Mansur finalmente. El argentino Mansur se salvó que Olimpia va a corresponder saliendo para el decano. Quirio San Bernardino visitando y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quirios San Bernardino. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso. Dale me gusta y compartir la señal. También estamos a través de nuestro canal de YouTube FA Golden para que se puedan suscribir. Nos pueden seguir en Twitter, como también es en Instagram. Estamos como @de_ascenso_PY. Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial. Nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Estamos a orillas del Cerro Ñemby. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Carga libre, se mete con todo. Apareció Ferreira. Va cerrando bien. Aparece en acción Luis Martínez. Mete la pelota sobre la punta derecha. Va corriendo John Jairo. Carga Guaraní, señores, con espacio. Va John Jairo sobre la punta derecha. John Jairo va a enviar el centro. Viene el centro. La pelota que se desvía en Martínez. La manda al córner. Córner para el conjunto de Aborigen. San Servicio de Ambulancias. Ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y al 0981-424-486. San Servicio de Ambulancias. Córner para el conjunto Aborigen, que busca el gol de apertura, señores. Córner sobre la punta derecha para el conjunto Aborigen. Le va a pegar esa pelota Mansur. Enzo Mansur va a levantar el centro sobre la punta derecha. Le gesticula, allí levanta ambos brazos. El volante ofensivo o defensivo, en este caso, que tiene el conjunto Aborigen. Le va a entrar a esa pelota Mansur sobre la punta derecha. Viene el centro arriba. Pelota atrás, a ver quién llega al remate. Desvío. Olveira se habla al córner. Quedan los guantes de del Charrúa. Va a salir el decano. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad en luces comercial electrodomésticos, te ayudamos con eso. Contactándonos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodomésticos. Correcto, el pelotazo largo del golero de Olimpia para que pique re. Se perdió por línea final. Va a corresponder salida para el Indio, señores. 0-0 el partido. 0 para Olimpia, 0 para Guaraní. El clásico más añejo del fútbol paraguayo en la ciudad de los mitos y las leyendas. Por ahora no tiene ganador, Julio. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba Estudio Jurídico te brindamos esa atención con un enfoque personalizado. Contactando sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba Estudio Jurídico. Pelotazo arriba de Aldo Pérez, cae en la zona medular. Va peleando con todo, cae el Kaiser. Cabezazo a mitad de la cancha, pelea Ferfer, juega más arriba. De vuelta para el cae el Kaiser. Levanta la pelota sobre la punta derecha, se mete John Jairo. Allí John Jairo está en el área, cuidado. Se mete con todo, John Jairo juega atrás, quien llega. El remate está. Olveira, señores. Qué tapada del golero de Olimpia. Le pegó Martínez, me parece era Mansur. Mansur, señores. Qué remate sacó Mansur. Y gran respuesta. Monumental respuesta de Olveira, Julio. Espectacular la volada de Gastón Olveira. Esa pelota fue bien colocada y esquinada, iba al ángulo. Y la manera que se lanzó Gastón Olveira fue impresionante, Roberto. Aquí estuvo muy cerca del cuadro aborigen.
Totalmente, gran respuesta realmente del golero de Olimpia. Apareció Olveira, San Olveira, tapando lo que pudo haber sido el primer gol del partido. Corre para Guaraní, le pega de vuelta a Mansur en el centro. Rechaza el Tutu, el remate de Maidana. Le pegó e impactó en redes, la pelota se va a perder por un costado. Antes aparece en acción Alcides Benítez. Benítez que juega en cortito, pelota para la presencia de Maidana. Maidana que ensaya el centro, cae sobre la punta derecha. Va tomando la pelota, aparece el Daribel del Rodríguez. Se mete Derli, puntazo para adelante, cierra Morales. Metió para arriba. Cuidado, Carlos Olimpia se mete solo. Aparece Ferreira para el gol. ¡Va Ferreira! Apareció Pérez, señores. Rechaza Pérez de un despeje de Olimpia. Casi se viene el primero, Julio. Quedó desconcentrada la defensa de Guaraní, no se esperaba ese pelotazo y que Ferreira esté tan solo. Yo creo que si aceleraba un poquito más iba a ganarle en carrera a Aldo Pérez. Estuvo muy cerca aquí el franjeado. Carga Olimpia, se mete con todo. Aparece Javi Domínguez, levanta la pelota para arriba, pelea Alcaraz, rechaza Barbote, cabezazo de Saracho. Cuidado, la pelota no sale de la zona de peligro. Va tomando Leguizamón, se mete Legui, juega atrás sobre la punta zurda. Aparece el David Martínez, juega arriba para Leguizamón en el centro. Desvía el córner. Apareció Barbote, la mandó al córner para Olimpia. Es un partido de ida y vuelta electrizante en estos primeros minutos del encuentro. Hay un córner interesante para el equipo de Berú Almeida. Córner sobre la punta derecha. Luego de este córner marcamos el tiempo de juego. Le va a pegar esa pelota Leguizamón. Ya está Sebastián Ferreira en el área. Viene el centro arriba. El arquero con los puños. Va tomando sobre la zona de 3/4 de terreno. Apareció Leguizamón. Metió la pelota a la olla. Rechaza bien la defensa Bonique. Va tomando sobre la punta sur. Aparece Martínez. Martínez juega para Franco. Le pega al arco. Desvío. Va saliendo Guaraní. Allí apareció el Kaiser que bajó a defender. Va tomando sobre la punta derecha Mansur. Se le escapa por un costado. Nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica el Jun que marca el tiempo de juego. 11 minutos disputados de la primera etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. El partido continúa en blanco. Guaraní y Olimpia. Guaraní empatan 0-0. Transportadora Cuatro Hermanos. Transporte de cargas generales y mudanzas. Servicio de flete con camiones de alta capacidad. Ubicándose en la ciudad de Asunción al 0981 505 871. Transportadora Cuatro Hermanos. Ya juega Martínez, pelota arriba sobre la punta sur, aparece Leguizamón, se mete Legui hasta la línea final, viene el centro bajo para Ferreira, pero el juez ya retrotrae la acción, pito falta en perjuicio de John Cairo, falta del Leguizamón, es lo que indica el juez del partido, va a corresponder tiro libre en salida para el Indio. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción o remate, brindamos un buen servicio y te presentamos nuestra alta variedad de materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-269-018, materiales de construcción o remate. Correcto, así es Benítez, quien está tendido dentro del terreno de juego. Aquí estamos viendo la reiteración y levantó el codo. Epa, levantó el codito allí. Bueno, no sé si es con la intención de cubrirse, pero lo cierto y lo concreto es que el codo, bueno, allí lo vio incluso Leguizamón. Creo que estaba ya muy alto también el codo, Sí, muy alto también el codo. El famoso de manera antinatural. Antinatural, sí, totalmente. Aquí se salvó Leguizamón. Sí, me parece que sí, porque aquí era por lo menos una tarjeta amarilla. Por lo menos. Por elevar demasiado el codo. Va saliendo el Indio, señor, y la tiene Saracho, el segundo marcador central. Se va asociando con su compañero de saca. Aparece Barbote. Allí Barbote sobre 3/4 de terreno. La pone bajo la suela, busca compañía. Va rompiendo línea Barbote. Mete el pase arriba. El balón para Derli. Juega más en la mitad de la cancha. Aparece Enzo Mansur. De vuelta Barbote. Juega sobre la punta derecha. Va corriendo Mansur. Muy fuerte el pase. Se pierde por un costado. Va a corresponder lateral de salida para Olimpia. Metalúrgica el Yunque, trabajos de tornería, fresados de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio, dirección Avenida Eusebio 4121 y R3 Corrales, contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002, Metalúrgica el Yunque. Correcto, falta de Franco, es lo que indicó el juez cuando Barbote se despojó del balón, fue y lo atropelló. El volante de marca de Olimpia, hablamos de Alex Franco, en perjuicio de Barbote, va a corresponder tiro libre para el intermitente de la cancha, ya están logrando dentro del área, le pega Mansur, viene el centro, el segundo, Caño, Salo, Olveira, toma la pelota, Olveira, se le escapa, aparece Morales, rechazó Cafú Morales, cae sobre 3/4 de terreno, va peleando Leguizamón, que levantó de vuelta el codo, me parece, allí va Legui sobre la punta zurda, cubre Leguizamón, allí va Leguizamón, lo marcan dos, mete la pelota para adelante, mal pase de Legui, va cerrando Barbote, metió por arriba, era Saracho, va peleando con todo el Alcides Benítez sobre la punta derecha, va reconquistando de vuelta, cayó al suelo Leguizamón, falta en perjuicio de Legui, va a corresponder tiro libre para Olimpia. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguimos en Instagram, escribinos al 0981-930-767. Alexa Store Sublimaciones. Correcto, pedía falta la gente de Guaraní, pero me pareció que puso el cuerpo en esta ocasión, no levantó más el codo.
el futbolista de Olimpia. Hablamos de Leguizamón. Tiro libre sobre la punta zurda para el conjunto branqueado que busca con la apertura. El centro de Martínez ya envió la pelota al área. Rechaza la defensa de Guaraní. Apareció John Cairo con un cabezazo para adelante. Reconquista la pelota Olimpia. Sobre la punta derecha va tomando Redes. Rodney Redes entra en diagonal. Mete el pase arriba. Cierra bien Martínez. El perro Martínez aparece en la mitad de la cancha. Falta en perjuicio de Martínez. Va a corresponder tiro libre para el Indio. Necesitas renovar tus llantas. En la B Llantas Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Ovidius, Bellala 4306 Cejas y La Victoria. Teléfono 021-503-85. La B Llantas y Equipamientos. Correcto, cayó Luis Martínez. El perro Martínez lo llaman porque muerde el medio campo. Me indicaron el apodo de Luis Martínez, el volante ofensivo del conjunto aborigen, mi querido Julio. Y por las características defensivas de un volante tapón como Luis Martínez, creo que amerita la por. Sí, totalmente. Es pariente de Risotto también. Es la información que tengo en mano de Sotito. No sé si te acuerdas de el gran jugador de Risotto que pasó por Libertad, por la selección en su momento. Es pariente entonces Luis Martínez. Va saliendo Guaraní sobre la punta zurda. Allí pelea con todo, la tiene Mansur. Mansur que juega para Martínez. La tiene el perro Martínez, la mitad de la cancha. Puntazo para adelante. Allí la tiene Ferfer que bajó como un 10. Metió el pase arriba. Va corriendo John Jairo, cabezazo para atrás. Aparece Derry. Mete el pase sobre la punta zurda para John Jairo. Habilitado John Jairo. ¡Está! No vale, no vale el gol de John Jairo, señores, por posición adelantada. Es lo que indicó en línea número 1 el señor José Cuevas. Va a corresponder dio libre de salida para el Indio. Primera incursión ofensiva del Indio, Julio. Así es, aquí estuvo muy cerca el equipo aborigen, estaba adelantado John Jairo Sánchez, pero la defensa de Olimpia aquí dio el paso justo para poder dejar en offside al futbolista aborigen. Totalmente, allí falta en perjuicio de Alcides. Va a correr, Alcides Benítez en este caso va a corresponder. Tiro libre, salida para el Indio. Estudio Jurídico Aduanero ORD del doctor Oscar Ruiz Díaz. Necesitamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y al 0981-110-943. Estudio Jurídico Aduanero ORD. Va a salir Guaraní, señores, desde los cimientos, tiro libre de salida. Le va a pegar a esa pelota el zaguero central, Alcides Barbote, era Mansur. Mansur que se encarga de todas las pelotas paradas de Guaraní. Metió el pase arriba, ya recuperó limpio, parecía Morales. Morales que mete para arriba, rechaza con la cabeza el zaguero central Saracho. La mitad de la cancha pelea Luis Martínez. Martínez que levanta el esférico, pelea con todo. Ferfer cayó al suelo, no pasó nada. Recupera Alcaraz. Allí Alcaraz que entrega balón sobre la punta derecha. Allí se va metiendo Redes. Allí aparece en acción Redes. Filtra el pase para Cafú. Muy fuerte el pase para Cafú Morales. El balón que se pierde por línea final. Va a corresponder en salida para el Indio. Problemas con la batería de tu vehículo, nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, lo máximo en energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia y Julián Miranda Cueto en la ciudad de San Lorenzo. Contactarnos al 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. Correcto. Más que Cafú, me parece que le parece a Otálvaro. Vale, es parecido más físico menos a Otálvaro. El que jugó por Olimpia, por Deportivo Luqueño. Hoy en día es gerente deportivo del Deportivo Luqueño. Hablamos de Checho Otálvaro. El parecido físico es más con Otálvaro que con Cafú. Totalmente. Yo creo que sí se deja también ese peinado particular que tenía Otálvaro. Mario Baracus. El de Mario Baracus. Ahí va a ser el calco, como se suele decir. Sí, totalmente. Correcto, aquí el arquero. Hablamos de Aldo Pérez que se está cambiando los tapones. Ganado las secciones y nosotros aprovechamos y metemos, Julio. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más? Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 0984-955-266. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Correcto, señores, saque de arco para el conjunto aborigen. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso. Dale me gusta y compartir la señal. También nos pueden sintonizar a través de nuestro canal de YouTube FA Golden para que se puedan suscribir. Nos pueden seguir en Twitter, como también en Instagram. Estamos como @deascenso. Fleming Medicina Prepaga tu salud en las manos correctas. La mayor cobertura médica del Paraguay. Visítanos, estamos en Avenida Oceanala 1751 o llámanos al 021-279-6060. Fleming Medicina Prepaga. Rechaza con la cabeza Saracho, levantó por un costado, va a corresponder el lateral ofensivo para Olimpia, bastante disputado el encuentro, señores. Muy poco fútbol,
mucha disputa en la mitad de la cancha. El lateral sobre la punta sur, la tiene Martínez, juega el balón para la presencia de Franco, levanta el esférico, el volante ofensivo Olimpia, cambia sobre la punta derecha, ahí bajo Redes, pelota para Morales, ensaya al centro, arriba para Alcaraz que baja al medio, el arquero, señores, me pareció que Alcaraz quiso bajar y no quiso cabecear al arco, la pelota quedó en los guantes del portero Pérez, va saliendo Guaraní. Tómate una pausa y acércate a nuestro local, la bodega de papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción, llámanos al 0982 y 54883, la bodega de papá. Va saliendo Guaraní, señores, va apareciendo en acción el portero Aldo Pérez que mete la pelota para arriba, la puso en órbita, pelota que cae en la mitad de la cancha, pelea con todo en el campo rival, en este caso en el campo de Olimpia, cuidado, recupera la pelota Ferfer, pero la volvió a perder, Franco mete la pelota para arriba, rechaza bien, allí en la zona medular aparecía en acción Saracho, ya rechaza, ya pelea con todo Leguizamón, también bastante disputado el partido, allí aparece el Kaiser, juega sobre la punta derecha, aparece Dernes Rodríguez que cambió de posición, allí va Rodríguez sobre la punta derecha, se va Rodríguez, cayó, falta, aparece la primera amarilla del partido, es para Martínez, va a corresponder tiro libre para el Indio Julio. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para vestirse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Encontrarnos en una de nuestras 12 sucursales. Seguirnos en nuestras redes sociales. Suscribirnos al 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Correcto, señores, tiro libre para el conjunto de Guaraní que busca el gol de apertura. Luego de este tiro libre marcamos el tiempo de juego. Le va a pegar esa pelota Mansur, seguramente el dueño de todas las pelotas paradas del conjunto aborigen. Allí aparece en acción también Martínez que fue amonestada por esa última infracción o por esa última falta en este caso contra Rodríguez que cambió de posición. Fue a la punta zurda, de la punta zurda, bien, fue a la derecha en este caso, y le cometieron la infracción al volante ofensivo de Guaraní, señores. Va a corresponder tiro libre para el Indio. Quirio San Bernardino, visítanos y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quirio San Bernardino. Correcto, señores. Allí Leguizamón que le está recriminando algunas cuestiones al juez del partido. Hablamos a Derlis Benítez, el juez principal del encuentro, pero también estaba allí por ese sector José Cuevas, el línea número 1, quien de una u otra manera también Derlis Benítez se apoyó en él para la infracción. Tiro libre para el Indio, señores, que busca el gol de apertura, que fue momento para el gol. Le va a pegar esa pelota Mansur, veremos. Autorizan a Benítez, señores. Le va a pegar Enzo Mansur. Autoriza el juez, viene el centro, abajo está. Ahí se metió como número 9 Alcides Barbote, señores, se lanzó en palomita, el centro malo de Mansur, al primer caño, se lanzó en palomita, Alcides Barbote, le cambió el palo al golero Olveira. Guaraní que quiere ser campeón, Guaraní arriba, golpea primero en Campeotá, Guaraní 1, Olimpia 0. Guaraní, un club querido e invencido vencedor, será siempre el preferido, el gran líder del sport. Marcamos el tiempo de gol, Julio. A los 21 minutos de la primera etapa, Roberto. Correcto, señores, arriba Guaraní 1, Olimpia 0. ¿Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial? Nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Estamos a orillas del Cerro Ñambú. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Correcto, se te va chequeando la acción. Es válido el gol, señores. Arriba el Indio. Golpea primero al conjunto aborigen. Guaraní 1, Olimpia 0. Aquí en la ciudad de los mitos y las leyendas. Quiere hacer historia y no leyenda. El conjunto aborigen con el gol de Barbota, señores. Quiere alejarse a 6 de Cerro Porteño, que el día de mañana va a estar disputando su partido ante el conjunto de Nacional. Ya se puso el juego, pelota sobre la punta derecha, va saliendo allí Morales, mete el puntazo para arriba, el balón que se va a perder por línea final, va a correr salir para Guaraní. Y son esos goles que son de campeonato, Roberto, porque el centro de Mansur fue bastante displicente, por decirlo de alguna manera, un centro a media altura que ni siquiera iba a media altura realmente, y Alcides Barbote en cuclillas prácticamente peina la pelota hacia atrás y hace esa parábola rara que se clava en el ángulo derecho de Olveira, nada que hacer para el arquero.
Un gol un poco típico, pero son esos goles de campeonato, dignos de este equipo de Guaraní, peleador aguerrido que de todas las maneras busca llegar al arco de su rival y anotar goles, que es lo importante. Totalmente, como diría un amigo, gol de defensor. De cabeza, poco ortodoxo, realmente, como decía Julio, se puso en cuclilla prácticamente, se lanzó una especie de palomita, le cambió totalmente el palo. Una palomita hacia atrás, es un poco raro explicar para la gente que no está viendo el... No, totalmente, es medio complicado la explicación, lentamente. Viene el centro arriba, apareció Cafú, la pelota queda en los guantes de Pérez, va saliendo el indio. San Servicio de Ambulancias, ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992755559 y al 0981-424-486. San Servicio de Ambulancias. La pelota arriba, va cargando con todo el Kaiser, rechaza Martínez con la pierna derecha, cae en el medular, aparece, cuidado, se mete con todo, allí va Ferreira, cabezazo arriba para Alcaraz, ¡está! ¡Afuera, increíble! Apareció Alcaraz, señores, de frente al arco, erró increíblemente el arco de una posición inmejorable, el pase de cabeza de Seba Ferreira, desaprovechó Alcaraz, se salvó Guaraní, Julio. Increíble lo que acaba de desperdiciar Adrián Alcaraz, son esas jugadas que para un delantero son... No sé cuál es el adjetivo para indicar esto, pero... Es increíble, mucho por ejemplo en el clásico decíamos de la falencia de los delanteros de Cerro y demás, pero Adrián Alcaraz tiene esta particularidad, esas fáciles son las que suelen fallar y son complicadas, más todavía para un delantero de su categoría. Totalmente, sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalurgical Yunque marca el tiempo de juego, 25 minutos disputados de la primera etapa y el marcador del encuentro lo menciona Roberto Romero. Guaraní 1, Olimpia 0. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad, en Ulises Comercial Electrodomésticos te ayudamos con eso. Contactanos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodomésticos. Pelea con todo, allí Javi Domínguez perdió la pelota, reconquista Guaraní, aparece Mansur, la pisa, la pone bajo la suela, pierde la pelota, recupera Leguizamón, aparece de vuelta Mansur, va corriendo, Javi Martínez, Domínguez, digo bien, juega al medio, pelota para Red, allí Barrera, punta, le pega, la pelota afuera, va a corresponder salir para el indio. Para el asesoramiento legal en Pablo Villalba Estudio Jurídico te brindamos esa atención con un enfoque personalizado. Contactanos sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba Estudio Jurídico. Correcto, señores, 26 en juego, 1-0 la victoria de Guaraní. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol Ascenso en Facebook. También nos pueden seguir a través de nuestra plataforma digital. Hablamos de YouTube, canal, en este caso FA Gol, le digo bien. Allá aparecía, estamos viendo la reiteración del gol, donde Saracho casi toca con la mano en el gol de Alcides Robote. Casi embarró el gol de su compañero de saga, en este caso, mi querido Julio. Exactamente, y creo que una de las cosas que reclamaba la gente de Olimpia es que Saracho estaba en offside al momento de el cabezazo de Alcides Barbote. No logra tocar para la buena fortuna de Guaraní, porque si no se hubiese anulado este marcador. Sí, totalmente. Le pasó justito por encima de su humanidad a Saracho, en este caso, que se lanzó como para tocar la pelota, mi querido Julio, pero porque fue más alto que él, no pudo alcanzar. En este caso, el curso, no pudo desviar, en este caso, el curso del balón. Exactamente, así que un gol válido. Hizo lo correcto el VAR y no anular en esta ocasión. Totalmente, aquí falta en perjuicio de Leguizamón, fue amonestado el Kaiser Ramírez, que bajó a defender también en el conjunto Aborigen. Eso es lo que tiene realmente los delanteros de Guaraní, bajan a colaborar en la marca. También lo hace Ferfer y apareció también Iván Ramírez en la acción. Tiro libre para Olimpia, le pega Leguizamón, viene el centro, arriba el segundo caño, se pierde por la línea final, sin peligro alguno para el arco Aborigen. Va a corresponder salir para el indio. Transportadora Cuatro Hermanos, transporte de cargas generales y mudanzas, servicio de flete con camiones de alta capacidad, ubicándose en la ciudad de Asunción al 0981-505-871, Transportadora Cuatro Hermanos. Correcto, y lo que se le va a cuestionar después de esto, quizás si es que en el caso de que pierda Olimpia, del por qué no volvió a colocar la línea de 5, que le fue muy bien al menos en el Superclásico, y bueno, es cuestión también de los técnicos que trabajan en la semana y tienen su perspectiva de fútbol, de acuerdo al rival y todas estas cuestiones, pero le fue muy bien en el clásico con la línea de 5, con los carreteros que a la hora de atacar eran un delantero más, en este caso, mi querido Julio. Exactamente, hicieron que todo el equipo de Cerro juegue de manera incómoda. El planteamiento de Berú Almeida antes de la expulsión
del jugador de Paredes, justamente Abel Paredes, era fantástico. Olimpia jugaba mejor, estaba generando más peligro hacia el arco de Alexis Martín Arias hasta la expulsión de Paredes. Así que es un poco raro que no haya repetido nuevamente la fórmula. Quizás no encontró nada más alguien que pueda suplir y acompañar ese quinto jugador en defensa, pero como decís, son cosas de los técnicos la mayoría de las veces. Totalmente, la mitad de la cancha aparece Franco con la pelota para Olimpia, allí la tiene Franco para el conjunto franjeado, retrocede con el balón, le cometen infracción, va a corresponder tiro libre para Olimpia. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción o remate, brindamos un buen servicio y te presentamos nuestra alta variedad de materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-269-018, materiales de construcción o remate. Tutu Vargas mete la pelota sobre la punta zurda, aparece Leguizamón, juega más arriba sobre la punta zurda, este es Leguizamón, el anterior era Martínez, hace rebotar en el rival, va a corresponder lateral para Olimpia, ya lo hace rápido Martínez, juega pelota al medio, cuidado, ahí la tiene el remate, era el carajo, quedó por el camino, mal remate de zurda, la reconquista Morales sobre la punta derecha, se va metiendo Cafú, juega más arriba, allí va peleando con todo Ronnie Redes pegadito a la raya de Cales, se le escapa por el costado, corresponde lateral para Olimpia, juega rápido, pelota sobre la punta derecha, aparece Morales, viene el centro arriba, ahí está el carajo, giró, cayó el carajo, se rechaza John Jairo, cuidado, despeja Saracho, increíble aquí la saga defensiva también, y la delantera de Olimpia que no está aprovechando, no está bien, no está fino, en este caso el delantero franqueado, hablamos del Alcaraz, mi querido Julio. Exactamente, volvió a perder una pelota que no era complicada realmente y nunca se pudo acomodar ahí en el área chica de Aldo Pérez, ni siquiera pudo pasarle la pelota a algún compañero que estaba en mejor posición, otra chance desperdiciada para el franqueado. Totalmente, y lo raro también es que no esté Hugo Quintana en el onceno, desde el vamos, menos en el onceno titular del conjunto de Olimpia. Es más, jugó un gran partido en el clásico, marcó un gol, pero hoy ni siquiera es titular, está en la banca de expectativa. Exactamente, al menos yo en la semana no estuve siguiendo información acerca del equipo de Olimpia, desconozco si es por alguna cuestión médica o algo, pero es bastante raro también que no haya jugado de titular este partido. Sí, totalmente, la información que me llega ahí no es el gusto de Almeida, Quintana, porque Quintana es un volante que no marca, es un volante más bien ofensivo, y hablamos de Almeida, tiene la costumbre siempre de jugar a la defensiva más bien, o opta por jugadores que adopten la marca. Cuando carga Olimpia, se mete con todo sobre la punta derecha, aparece Morales, ensaya el centro, se desvía por el camino, aparece Red, mete al medio, a ver quién llega, aparece Franco, rebote, ¡ta! Rechaza, cuidado, la pelota sale disparado sobre la punta zurda, va pelando con todo sobre a nivel izquierdo, cayó Alcaraz, falta en perjuicio de Alcaraz, va a corresponder tiro libre para Olimpia. Metalurgical Yunque, trabajos de tornería, fresados de granaje recto, helicoidales en general, garantizados buen servicio, dirección Avenida Eusebio 4121 y R3 Corrales, contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002, Metalurgical Yunque. Tiro libre sobre la punta zurda para el conjunto de Olimpia, señores, que busca el gol del empate. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Le va a entrar a esa pelota Leguizamón. También está Rodney Redes por esa posición. Veremos quién finalmente le va a estar entrando a esa pelota. Tiro libre para el conjunto de Olimpia que busca el empate, señores. Sobre 32 minutos de esta primera etapa. Está cayendo el conjunto de Olimpia por 1-0. Gol de Alcides Barbote. Allí le va a pegar Redes, que acomoda por segunda vez. Leguizamón ya se retira de la línea de rematadores. Queda como único probable ejecutor el señor Rodney Redes. Veremos, le va a pegar Redes, una especie de córner corto. Va a tener aquí Olimpia, señores. Le va a pegar Redes, autoriza Benítez. Viene el centro, arco. Pérez toma la pelota. Finalmente fue al arco. Fácil para el golero Pérez. Va saliendo Grané. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Se equivoca Martínez, la mandó por un costado, corresponde lateral para Olimpia. Ya lo hace Morales, juega arriba para Redes, levanta el esférico, va peleando con todo. Sobre la punta derecha aparece Redes, el anterior era Franco, juega al medio, balón para la presencia de Leguizamón. Allí va Legui, ensancha el terreno, le juego para Martínez. Allí Martínez que envía al centro, arriba, no pudo. Vuelta al canal, sobre la punta derecha va corriendo Redes, Ronnie Redes con la pelota, se le muestra a Morales, pelota para él, que lindo, allí va Morales, está en el área, juega para Franco, Franco le pega, rechaza Saracho, no puede pasar la última línea Olimpia, recupera de vuelta Tutu Vargas, entrega cortito, pelota para la presencia de Franco, Franco que entrega para Javier Domínguez, Domínguez con la pelota para Olimpia, va a enviar el centro, allí va Domínguez, juega más arriba, pelota para Morales, Morales para Redes sobre la punta derecha, allí carga Olimpia, le tiene Redes, envía el centro, la pelota que impacta en el futbolista Maidana, va a corresponder
lateral para Olimpia. ¿Necesitas renovar tus llantas? En la Llantas y Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. La reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida Ucibellala 4306 en La Victoria. Teléfono 021-503-85. La Llantas y Equipamientos. Salió mal Barbote, cuidado, pelea Franco, la tiene Franco, apunta, le pega. Increíble, Franco le tenía como opción de pase Ferreira. Allí va Franco, pelea de vuelta al canal, le pega. La pelota pone encima del travesaño. Increíble lo de Franco, señores. No levantó la cabeza, lo tenía solito allí sobre la zona derecha, prácticamente en el punto penal. A Sebastián Ferreira le pegó al arco. Increíble lo de Franco. Va a corresponder salida para el indio. Increíble cómo le cuesta a Olimpia de generar una situación de peligro, y cuando tienen un compañero libre con mejor pegada y mejor posicionamiento de cara al arco de Aldo Pérez, busca rematar al arco en esa maraña de jugadores de Guaraní que cubren toda la portería. Aquí fue una nueva chance desperdiciada por parte del jugador de Olimpia. Totalmente, la pelota arriba, pelea con todo el Kaiser, rechaza el Tutu Vargas, va peleando con todo Guaraní, cuidado, reconquista de vuelta Martínez juega atrás para Barbote, el juez retrotrae la acción, le cometieron infracción al Alcides Benítez, va a corresponder tiro libre para el indio. Estudio Jurídico Aduanero ORD del doctor Oscar Ruiz Díaz, brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y al 0981-110-943. Estudio Jurídico Aduanero ORD. Correcto, allí fue el choque con Barbote finalmente, es Alcaraz con Barbote. Falta del delantero de Olimpia, señores. Nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica El Yunque marca el tiempo de juego. 35 minutos disputados de la primera etapa, y el marcador del encuentro lo menciona Roberto Romero. Guaraní 1, Olimpia 0. ¿Problemas con la batería de tu vehículo? Nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, lo máximo en energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia, Julián Miranda Cuarto, en la ciudad de San Lorenzo. Contactanos al 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. Va rompiendo Lina Morales, se mete con todo. Allí carga Olimpia, allí la tiene Morales, que envía el centro arriba, el segundo caño. Increíble lo de Morales aquí también. Le envió un centro para nadie. El balón se pierde por un costado, corresponderá al lateral de salida para el indio. Es inentendible la manera en la que del medio campo para arriba Olimpia no se puede conectar. Es como que no pueden dar ese pase los volantes a los delanteros. Hay una desconexión total entre ambas líneas, Roberto, y esto está frustrando cada ataque de franqueado. Totalmente le cuesta en ese último pase al conjunto de Olimpia. Realmente no puede pasar, sobrepasar en este caso en la línea final, la línea defensiva del conjunto Briquen. Pelotazo arriba de Barbote, cabezazo de Franco sobre la punta zurda, mete al medio, aparecía el de Guizamón, recupera Mansur juega atrás para Barbote envía la pelota arriba en campo rival, va tomando Luina, va a salir el decano. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más? Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 0984-955-266. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. La tiene Martínez por Olimpia, Héctor David Vigomir Martínez recupera, allí se mete con todo, Javi Domínguez cayó, no pasó nada, recupera Mansur entrega en cortito para la presencia de Ferfer, entrega de vuelta para Mansur, a ver si el juez retrotrae la acción, sí, retrotrae la acción, pita falta, va a corresponder tiro libre para Guaraní. Fleming Medicina propaga tu salud en las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay. Visítanos, estamos en Avenida Ucibellala 1751 o llámanos al 021-279-6060. Fleming Medicina propaga. Roja directa, observe mal, expulsado Franco, le metió un puñetazo. Sí, para roja, allí apareció Franco, va a ser expulsado, o fue expulsado en este caso me parece Franco. Le metió un manotazo realmente de la altura del rostro al Kaiser. Le descolocó la quijada prácticamente. Sí, ni Mike Tyson pega tan fuerte, mi querido Julio. Quedó allí medio groggy. ¿Y es roja? ¿Yo he visto roja? Sí. Roja directa para Franco. No. Expulsado Franco en Olimpia. Increíble realmente. ¿Qué partido más increíble de Olimpia, mi querido Julio? Es increíble que Franco protesta, reclama la expulsión. ¿No? O sea, es correcta. Es correcta, no hay nada que reclamar. Creo que uno debería ser un poco más profesional en algunas situaciones, porque hay cosas que no se pueden hacer pasar o pasar por desapercibido, Roberto, porque es clara la infracción. Hay un manotazo directo, es casi un puñetazo a la mandíbula, digna más de un boxeador prácticamente, que le descoloca la mandíbula prácticamente ahí al jugador de Guaraní.
Totalmente, en el mejor momento de Olimpia, señores, queda con 10, expulsado Franco. Allí vemos de vuelta la reiteración y nada que objetar. Levantó el brazo izquierdo, directo a golpear al rival, porque la pelota ni siquiera estaba en esa posición, mi querido Julio. Exactamente, yo creo que midió demasiado mal aquí Franco. Capaz quiso empujarle, pero levantó demasiado la mano izquierda y impactó de lleno al rostro del jugador de Guaraní. Totalmente, queda con 10 Olimpia, expulsado Alex Franco. Quirio San Bernardino visitando, se llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann, teléfono 0976-940-191, Quirios San Bernardino. Correcto, señores, en el mejor momento del conjunto de Olimpia fue rajado el del volante ofensivo, Franco, que estaba teniendo una muy buena participación en la mitad de la cancha allí junto a Javi Domínguez. Va a enviar la pelota arriba Enzo Mansur, señores. 1-0 la victoria del Guaraní. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso. Dale me gusta y compartir la señal en Facebook. También estamos en YouTube, FA Golden, para que se puedan suscribir. Nos pueden seguir en Twitter, como también en Instagram. Estamos como @de-ascenso, Pereira. Y es la misma situación que pasó la semana pasada en el Superclásico, Roberto, porque Olimpia estaba jugando mejor, salvo el resultado que en aquella ocasión Olimpia sí estaba ganando, pero de igual manera en este partido estaba jugando un poquito mejor que el equipo dirigido por Víctor Bernay, y nuevamente una expulsión tonta, porque recordemos que la expulsión de Abel Paredes fue totalmente innecesaria, la manera vehemente que le había entrado a Quintana en aquella ocasión. Así que es la misma fórmula, nuevamente el equipo de Almeida, una falta tonta, totalmente innecesaria y merecido que Olimpia esté jugando con uno menos en este partido. Totalmente, lateral sobre la punta derecha para el conjunto de Olimpia, que está con 10. Va a enviar la pelota arriba Morales, se le muestra el rey también Sebastián Ferreira. Pelota para Ferreira, rechaza Saracho el córner y marcamos rápidamente el tiempo de juego, Julio. Metalúrgica el que marca el tiempo de juego, 40 minutos jugados de la primera etapa y el marcador del partido lo indica Roberto Romero. Guaraní 1, Olimpia 0. SAM Servicio de Ambulancias, ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y al 0981-424-486. SAM Servicio de Ambulancias. Centro que va arriba, el cabezazo, se molestaron entre dos futbolistas de Olimpia. Entre tres, y apareció Vargas, lo he visto por allí también a Morales, me parece. Increíble, hasta esto le pasó a Olimpia. Va a corresponder el salir para el indio. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad de Ulises Comercial Electrodomésticos, te ayudamos con eso. Contactanos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodomésticos. Lateral sobre la punta zurda para el conjunto franqueado. Mal pase de Mansur. Toma Martínez, mete el manotazo acá en la mitad de la cancha. Pelea con todo Domínguez. Cabezazo de Javi. Va peleando redes sobre el círculo central. Descarga balón. Aparece Javier Domínguez en la acción. Allí le tiene Javi Domínguez para Olimpia. Se mete Javier. Juega sobre la punta zurda. Apertura para Martínez, Martínez que pinche la pelota para Alexis Amor. Va liga esta linda final. Cubre muy bien al Alcides Barbote de un gran partido. Va a salir el primer marcador central. Mete a Río, que se equivoca. Le regaló Martínez. Recupera de vuelta Olimpia. Martínez que entrega la mitad de allí sobre 3/4 de terreno. Mal pase. Cuidado, sale mal también Guaraní, que no está bien en el partido. Aparece en acción Maidana. Maidana juega atrás para Pérez. Va a salir Guaraní. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba Estudio Jurídico, te brindamos esa atención con un enfoque personalizado, contactando sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba Estudio Jurídico. Va saliendo Olveira para el conjunto franqueado. Manda la pelota arriba acá en la mitad de la cancha. Allí pelea con todo cabezazo de Javi. Pelea también Sebastián Ferreira. Otro cabezazo aparece en acción. Adrián Alcaraz juega sobre la punta derecha. Que linda acción. Aparece sobre la punta derecha Morales. Morales que envía el centro. Arriba Alcaraz. ¡Está! ¡El arquero! El arquero, señores, monumental. Respuesta de Aldo Pérez. Una tijera allí en el punto penal prácticamente de Alcaraz. Gran respuesta de Pérez. Corre para Olimpia. Bueno, y en un par de jugadas anteriores había indicado la falta de intensidad de parte de Alcaraz, que no estaba jugando bien, ni siquiera podía controlar la pelota, pero aquí el gesto técnico fue hermoso, la manera que se lanzó, aprovechó y le picó justo la pelota a Aldo Pérez, y aún así logró salvar, meter el manotazo para tirar al córner para el
equipo franjado. Ya se vino el centro, rechaza la defensa del Indio, lo volvió a meter Morales arriba, rechaza Saracho con las piernas zurdas, la pelota que cae sobre la punta zurda, aparece en acción Alcides Benítez, se mete Benítez sobre la punta zurda, parecía falta, no dijo el juez, recupera Javier Domínguez, mete el cambio de frente, pelota sobre la punta zurda, peina Alcides Barbote, la pelota que se va a perder por un costado, corresponde el lateral ofensivo para limpiar. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción o remate, brindamos un buen servicio y te presentamos nuestra alta variedad de materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-269-018, materiales de construcción o remate. Va saliendo el Indio, señores. Muy bien allí la salida de Martínez. Juega para Mansur, se equivoca. Recupera Olimpia de vuelta. Aparece Martínez. Martínez juega más atrás para Olveira. Va a recomenzar de vuelta la salida Olimpia. Metalúrgica El Yunque, trabajo de tornería, fresado de engranaje recto y helicoidales en general. Garantía de buen servicio. Dirección Avenida Cibellala 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Mala salida de Olimpia. Le regaló un lateral a Guaraní en zona ofensiva. Aparece Mansur. Mansur juega atrás para Barbote. Barbote con la pelota juega para su compañero de saga. Ahí aparece en acción Saracho. Saracho entrega de vuelta para Barbote. El primer marcador central. Va saliendo desde los cimientos del conjunto de Guaraní. Aparece Benítez. Benítez entrega de vuelta para Barbote. Barbote con la pelota desde el fondo desde la salida, en este caso de Guaraní, juega para Benítez, Benítez que entrega a mitad de la cancha, aparece con todo Mansur, juega más arriba, Martínez no pudo, recupera Olimpia, pero la volvió a perder, cayó Leguizamón, parecía falta, a ver qué pitó el juez, y falta en perjuicio de Leguizamón, va a corresponder tiro libre para Olimpia. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactando a Alexas Torres, sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio, seguiros en Instagram, escribinos al 0981-937-767, Alexas Torres, sublimaciones. Correcto, señores, va a corresponder tiro libre para el conjunto franqueado. Allí en la zona medular ya efectuó pelotazo arriba. Recupera Olimpia, aparece Javier Domínguez, pierde la pelota. Recupera Luis Martínez que entrega para John Jairo. Este para Ferfer. Ferfer mete arriba para el Kaiser. Cierra muy bien la defensa franqueada. Aparece el Tutu Vargas. Va saliendo Vargas para Olimpia. Vargas, cuidado, casi se complica. Juega atrás para Olveira. Olveira de vuelta entrega para el Tutu. Va saliendo desde el fondo el conjunto franqueado. Sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica El Yunque marca el tiempo de juego, 45 minutos. Tiempo cumplido de la primera etapa y el marcador del encuentro lo menciona Roberto Romero. Guaraní 1, Olimpia 0. ¿Necesitas renovar tus llantas? En la B Llantas Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida Cibellala 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-500-385. La B Llantas y Equipamiento. Luis Martínez entrega para Saracho sobre la punta zurda. Este ensancha el terreno de juego. Allí pegadito a la raya de Cala. Tiene Maidana de vuelta para Saracho. Saracho que juega para Barbote. Barbote con la pelota, señores. Iremos hasta los 48. 3 minutos más. Agregó Derlis Benítez. Es lo que le resta al partido para que concluya la primera parte. Recupera Olimpia, señores. Salió mal Guaraní. Pelotazo arriba para el Caraz. Mal pase. Recupera Barbote para Guaraní. Va saliendo el Indio. Estudio Jurídico Aduanero ORD del doctor Oscar Ruiz Díaz. Brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y el 0981-110-943. Estudio Jurídico Aduanero ORD. Pelota sobre la punta sur, aparece Derry. Allí va Rodríguez en acción. Allí Derry de pase para Maidana. Está en el área. ¡El arquero! El arquero Olveira la mandó al córner, señores. Se salvó Olimpia. Apareció Maidana sobre la punta zurda. Corresponde córner para el Indio. ¿Problemas con la batería de tu vehículo? Nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, lo máximo en energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia, Julián Miranda 4 en la ciudad de San Lorenzo. Contactanos al 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. Correcto, que pase de Derley Rodríguez entre las piernas de Morales y gran respuesta de Olveira para mandarle al córner. Córner para el Indio, señores. Estamos sobre 47 en juego de esta primera etapa. Juega Mansur, juega atrás a ver quién llega. Aparece el centro de Saracho arriba. Rechaza la defensa, aparece el Kaiser. Allí no bajó bien. Recupera la pelota Leguizamón. Sale disparado sobre la punta zurda. Va cargando limpia. Se mete Legui sobre el andamio izquierdo. Va Leguizamón contra la marca de Derlis Benítez, que es muy rápido. Allí va Leguizamón. Le ganó por velocidad Derlis Benítez, que es mucho más rápido que él. El balón se pierde por un costado. Va a corresponder, o por línea final en este caso, va a corresponder salida para el conjunto de Guaraní. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más? Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 0984-955-266. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Correcto, señores, va a corresponder saque de arco para el conjunto de Guaraní, que está ganando por un tanto contra cero con el gol de Alcides Barbote. El centro
displicente, como decía Julio en el comentario, pero apareció Barbote en el primer caño desviando, la pelota se clavó en el ángulo derecho de Olveira. De esa manera se rompió la paridad aquí en la ciudad de mitos, en la ciudad de los mitos y las leyendas. Pelota hacia arriba de Pérez, va peleando el Kaiser, cabezazo de Morales. Allí aparece Javier Domínguez a la mitad de la cancha, se mete con todo Javi, falta en perjuicio de Domínguez, va a corresponder tiro libre para el conjunto de Olimpia. Fleming Medicina prepara tu salud de las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay. Visítanos, estamos en la avenida Oceanayala 1751. Llámanos al 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Correcto, el juez del partido apunta al círculo central final de la primera etapa. Dame 2 menciones y vamos a la pausa para lo que va a ser este gran segundo tiempo seguramente. Olimpia con 10, está cayendo por un tanto contra 0 y Guaraní que está obteniendo por ahora la victoria que viene a buscar aquí en la ciudad de Capiatá. Dame 2 menciones y vamos a la pausa, Julio. Tómate una pausa y acércate a nuestro local en la bodega de Papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción, llámanos al 0982-654-883. La bodega de Papá. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para vestirse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Encontrarnos en una de nuestras 12 sucursales. Seguinos en nuestras redes sociales. Suscribinos al 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Correcto, señores. Nosotros vamos a una brevísima pausa. Luego retornamos para la etapa complementaria, en donde Guaraní está ganando por un tanto contra 0 con el gol del zaguero central Alcides Barbote. Pausa y volvemos.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso para lo que va a ser la etapa complementaria entre Olimpia Guaraní. Por ahora victoria parcial del conjunto aborigen por un tanto contra 0. Gol de Alcides Barbote. Se registró un cambio, ya ingresó en el terreno de juego. Justo iba a mencionar que Luis Martínez no estaba bien. Y me parece que por él fue el cambio. Vamos a confirmar ya en breve el cambio que registró o que realizó en este caso Víctor Bernay. En este segundo tiempo va a arrancar la etapa complementaria, señores. Va a mover el conjunto de Guaraní, va a mover el Kaiser. Cerca de balón, picazo del juez. Ya está en marcha la etapa complementaria. Ya se juega Guaraní Olimpia por la fecha 18. Relata para Fútbol de Ascenso y el mundo entero, Roberto Romero. La pelota sobre la punta zurda la tiene Maidana. Maidana entrega balón para Saracho. Saracho que entrega en cortito para Luis Martínez. Martínez que juega de vuelta para Saracho. Saracho que envía la pelota arriba. Va peleando el Kaiser. Cierra el Tutu Vargas. Cabezazo. No pudo allí el delantero de Olimpia Alcaraz. Juega atrás el balón para Martínez. Martínez entrega para Saracho. Saracho que juega más arriba. Allí aparece Mansur. Enzo Mansur que transporta balón. Cruza la frontera. Abre fútbol sobre la punta zurda. Apertura para la presencia de Rodríguez. Se mete Derli. Va Rodríguez en 1 contra 1. Entra en diagonal. Va Derli. Pasó. Se interpuso por el camino. Recuperando la pelota el futbolista Cafú. Allí juega para la presencia del volante ofensivo, cambia sobre la punta zurda, se mete con todo, aparece en acción, va cargando Olimpia, se mete Leguizamón, ahí la pone bajo la suela, juega, Legui quiso asociarse con Martínez, se interpuso Benítez, la pelota que impacta de vuelta en Leguizamón, va a corresponder salida para el conjunto aborigen. Quirio San Bernardino visitándose, llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann, teléfono 0976-945-91, Quirio San Bernardino. Correcto, señores, vamos a verificar a uno. Richard Torales ingresó por John Jairo Sánchez. Correcto, entonces John Jairo bueno, de muy poca participación realmente, John Jairo en este primer tiempo al menos en el conjunto aborigen. Richard Torales que regresa también después de una expulsión en aquel partido contra Atlético Tembetario, si no me equivoco, en la cancha de Rubeñún a los 5 minutos del primer tiempo, recuerdo. Sí, totalmente, que le metió una trompada, una especie de Franco aquí. Le metió una trompada, ese fue un codo, me parece. Un codazo realmente contra el futbolista del Tembetario. Este es el torneo de los codazos y los puñetazos, por lo visto. Totalmente. La pelota sobre la punta derecha, carga Olimpia, le tiene Morales, viene el centro. La pelota impacta en Mansur, se pierde por el costado para corresponder. Lateral ofensivo para Olimpia, toma de vuelta Morales. Cafú Morales sobre la punta derecha, va a corresponder lateral para Olimpia. Viene el centro, arriba, pelea Alcaraz. Cabezazo para arriba, rechaza con la cabeza el zaguero central, aparece de vuelta el cabezazo de Luis Martínez para arriba. Pelea Torales, recupera Olimpia, aparece Javi Domínguez, juega atrás el balón, juega sobre la punta derecha de vuelta para Javi Domínguez, entrega para Morales, Morales de vuelta para Javi, va saliendo bien Olimpia sobre la punta derecha, transporta el balón, se mete Domínguez, juega para Redes, aparece Rodney, Redes en acción, envía el centro, arriba, pasado, cabezazo de Legui, ahí la tira Alcaraz, bajó bien pero no pudo rematar, el remate del futbolista de Olimpia se desvía por el camino, va a ser corner para Olimpia. Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial, nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro, estamos a Villas del Cerro Ñemby. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. Héctor Martínez finalmente fue el que sacó el remate, la pelota que se desvió en Alcides Barbote, corre para Olimpia sobre la punta derecha. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Le iba a pegar Ronnie Redes, señores, autoriza el juez, viene el centro, arriba el cabezazo, se le abrió mucho el cabezazo al Tutu Vargas, va a corresponder salida para el indio. Servicio de ambulancias ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar. No dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y al 0981-424-486. San Servicio de Ambulancia. Correcto, señores, estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso. Dale me gusta y compartir la señal. También estamos a través de nuestro canal de YouTube FA Golden para que se puedan suscribir. Nos pueden seguir en Twitter como también en Instagram. Estamos como @de-ascenso. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad en Ulises Comercial Electrodomésticos, te ayudamos con eso. Contactanos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodomésticos. La pelota sobre la punta derecha la tiene Benítez. Alcides Benítez con la pelota, juega más atrás para Barbote. Alcides Barbote que envía la pelota arriba, se pierde por un costado, no puede salir de forma ordenada el conjunto aborigen. Ya recupera de vuelta Olimpia, sale sobre la punta sur, se mete Martínez, Martínez juega arriba para Leguizamón. Allí Leguizamón que cayó al suelo, juega más arriba para Ferreira. Ahí está Ferreira, juega para la presencia, cuidado, carga Olimpia, tiene red. El arquero remate, está otra vez Pérez, señores, otra vez Pérez,
presiona Benito, la tiene Morales por Olimpia, Morales que envía el centro arriba, cierra bien Saracho, monumental respuesta del golero del conjunto aborígena, era Aldo Pérez, el golero que tapó por dos, viene el centro arriba del Tutu Vargas, pelea con todo, hay carga de vuelta Olimpia, cierra Maidana, sufre Guaraní, cabezazo para arriba de Mansur, otro cabezazo de Luis Martínez, recupera de vuelta Olimpia, pelota sobre la punta zurda, se va metiendo con todo para Santa Nivel, aparece Héctor David Martínez, juega atrás para la presencia de Legui se moncó la pelota, allí Legui con el centro bajo, cierra Barbote con la cabeza, recupera ahí el Kaiser, juega para Ferfer, juega sobre la punta zurda para Rodríguez, carga el conjunto Borigen, va corriendo Derry muy fuerte, cubre el Tutu, salió muy bien el Tutu Vargas, va saliendo por Olimpia, señores, allí se mete el Tutu Vargas sobre la punta derecha, mete la pelota arriba, impacta en Rodríguez, va a corresponder lateral de salida para Olimpia, nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica el Yunque marca el tiempo de juego, 5 minutos de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. Por Aldo Pérez, Guaraní 1, Olimpia 0. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba, estudio jurídico, te brindamos esa atención con un enfoque personalizado y contactando sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba, estudio jurídico. Corre para el conjunto de Olimpia, señores, arremetió con todo Sebastián Ferreira. Allí apareció Luis Martínez, la marca la mandó el córner. Córner para Olimpia, le va a hacer Leguizamón sobre la punta derecha. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol, señores. Corre para Olimpia, veremos si se viene el empate. Le va a pegar Legui, viene el centro arriba, pasado, cabezazo al medio. Pérez de vuelta, el rebote, Martínez le pega. Rechaza la defensa de Guaraní, señores. Está sufriendo el conjunto aborigen. Mucho mejor Olimpia. Corresponde lateral ofensivo para el decano. Y ya en el primer tiempo recuerdo ese tijeretazo de Alcaraz que le había sacado magistralmente a Aldo Pérez, y nuevamente al inicio de esta segunda etapa se está convirtiendo en héroe para poder mantener este resultado a favor del aborigen. Ya son 3 en 6 minutos de juego lo que van en este partido, en esta segunda etapa, Roberto. Totalmente, en una misma jugada tapó 2 veces a Redes y luego a Alcaraz en esa misma acción. Va saliendo Olimpia, señores. Allí aparece Olveira, mete el pelotazo arriba con la pierna izquierda. Va peleando con todo Morales, mete al medio, aparece Seba. Pelota para la presencia de Alcaraz, corre Alcaraz, cierra Benítez, mete el pelotazo arriba. Se está defendiendo como puede el conjunto aborigen. No se está notando ese hombre de más que tiene el conjunto de Guaraní. El balón se pierde por un costado, va a corresponder lateral ofensivo para el indio. Transportadora Cuatro Hermanos, transporte de cargas generales y mudanzas, servicio de flete con camiones de alta capacidad, ubicándose en la ciudad de Asunción, al 0981-505-871, transportadora Cuatro Hermanos. Correcto, aquí Javier Domínguez, que lo pisó a Mansur, increíble. Esa reacción, bueno, no están pensando con la cabeza, como quien diría los futbolistas de Olimpia en este momento. Pelota atrás, aparece el Kaiser, juega para Mansur para Benítez con la pelota, juega al medio, balón para Ferfer, allí sobre el 3/4 del terreno, juega más arriba, pelota sobre la punta sur para Maidana con la pelota, carga el indio, metió el pase arriba para Rodríguez, que no picó, va tomando la pelota Olveira, termina el peligro para el arco franqueado, va saliendo el decano. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción o remate, brindamos un buen servicio y te presentamos nuestra alta variedad de materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-269-018, materiales de construcción. Norma. Pelotazo arriba de Olveira, que está sacando con la pierna izquierda. Aparentemente está con algún signo de dolor en la pierna derecha. Pelotazo arriba, allí va tomando Maidana sobre la punta zurda, se le escapa por el costado, parecía falta. Sí, señor, falta en perjuicio de Maidana, es lo que indica el juez del partido. Reclama también allí el señor Almeida, corresponde tiro libre para el indio. La fecha 18 del torneo clausura arrancó este fin de semana. Atlético Tembetarí y Sportivo Luqueño igualaron 1-1 y el Sportivo Trinidense el día de ayer le ganó sobre la hora 2-1 al Sportivo 2 de mayo. Más tarde a las 20 horas Recoleta va a recibir a Libertad y la fecha culmina el día de mañana lunes. Sportivo Meliano va a recibir a General Caballero de Juan León Mallorquín y a las 17:30 y a las 20 horas cierra la jornada nacional contra Cerro Porteño del Arsenio Arico. Pelotazo arriba de Olveira, cae a la mitad de la cancha, aparece en acción, se mete con todo Redes, allí va corriendo sobre la punta zurda, se mete Rone, allí va Redes, apareció por el camino Luis Martínez, la mandó por un costado, corresponde lateral para Olimpia. La tabla parcial del campeonato queda de esta manera: Guaraní 39 puntos, Cerro Porteño 33, Sportivo Trinidense y 2 de mayo 29, Nacional 27, Recoleta 24 en la parte alta del campeonato. Alfonso juega arriba para Leguizamón, cayó Legui, falta, corner, veremos, es corner, perdón, corner para Olimpia.
La parte de abajo de la tabla de posiciones, Sportivo Luqueño 22 puntos, Olimpia y General Caballero 20 puntos, Libertad 18, Sportivo Emiliano 15, Temetarí 11, tabla de posiciones, torneo clausura. Correcto, señores, va a corresponder tiro libre finalmente para Olimpia, porque el último a tocar fue Leguizamón. Entonces, sí, tal cual, tiro libre para Olimpia, señores, y está con lesiones. Decíamos que Olveira estaba con algún signo de dolor en la pierna derecha, por ese motivo es que estaba sacando con la izquierda los saques de arco principalmente que tenía Olimpia en este caso. Tiro libre sobre la punta zurda para Olimpia, señores. Luego de este tiro libre marcamos el tiempo de juego. Allí una especie de córner corto. Va a tener Olimpia cerquita del banderín del córner. Allí ubicado el balón. Tiro libre para Olimpia. Le va a pegar Rodney Redes, señores. Están como único probable ejecutor para este tiro libre. Le va a pegar Redes para Olimpia. Veremos si se viene el empate del conjunto franqueado. Ya se merece. Viene el centro arriba cerrado. El arquero con los puños de vuelta. Toma la pelota Javi Domínguez. Allí se mete Javi sobre la punta derecha. Se mete Domínguez para Olimpia. Va Javi. Transporta el balón. Se cae al suelo. No pasó nada. Recupera Rodríguez. Carga el conjunto Bríguez. Se mete Derby. Juega sobre la punta zurda. Se mete con todo. Por Santa Nivel. Va corriendo Maidana. Rechaza la defensa de Olimpia. El balón que se pierde por un costado. Va a corresponder lateral ofensivo para el Indio. Fleming Medicina prepaga tu salud en las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay. Visitamos, estamos en la avenida Oceanala 1751. Llamanos al 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Los cambios de Guaraní. Se retira el Kaiser e ingresa con la número 26. Diego Fernández. Sí, también Fernández, perdón, se retira también. Fernando Fernández también se retira para el ingreso de Aldo Meis. Aldo Meis, totalmente. Entonces los cambios en el conjunto, Origen. Metalurgical Yungue, trabajos de tornería, fresado de granja, recto de líquido y diálisis general, garantía de buen servicio, dirección Avenida Oceanala 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalurgical Yungue. Correcto, aparentemente ya no da más esa pierna derecha de Olveira. Ya ayer le aplicó el spray. Me parece que no va a continuar Olveira en filas de Olimpia. Ya están ingresando Maíz, como también así Fernández. Los cambios en el conjunto de Guaraní. Con esto queda como único delantero el futbolista Diego Fernández, y Maíz se va a meter entre los volantes para tener 5 mediocampistas. Me da esa sensación, a menos como para ir cerrando ya también el partido, mi querido Julio. Exactamente, aunque es un poco raro, ¿verdad? Porque Guaraní está con un hombre de más y es muy temprano, creo que ya para ir cerrando el partido y nutrir ese medio campo para evitar el ataque del equipo franqueado. Totalmente, allí va a salir Olveira, señores, que no puede sacar con la pierna derecha, lo tendrá que hacer con la zurda. Ya mete pelotas arriba Olveira, acá en la mitad de la cancha, cabezazo, allí aparece la acción Maíz, juega sobre la mitad de la cancha, juega más arriba, pelota para la presencia de Mansur que entrega para Fernández su primera participación, la tiene Dieguito, juega más atrás para Mansur, de vuelta para Fernández, sobre la punta zurda, va cargando el indio, se mete Fernández, apareció Morales, le mandó por un costado, corresponde lateral ofensivo para el indio. La fecha 19 del campeonato va a tener estos partidos. 2 de mayo va a recibir al Atlético Temetarí, Nacional va a recibir al Sportivo Timidiense, Libertad Olimpia. En la próxima fecha, Cerro Porteño Guaraní va a ser el duelo entre puntero y escolta, General Caballero contra el Deportivo Recoleta, Sportivo Luqueño contra el Sportivo Emiliano. Pelota arriba, no pudo tomar la pelota al Cid Barbote, que está como un delantero más. Allí el Tutu Vargas, increíble, se tropezó con la pelota, la mandó al corre para el indio. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Hizo mal allí el Tutu Vargas en esa última corrida. Quedó con signos de dolor en esa pierna izquierda. Ya está repuesto aparentemente. 2 cambios, va a meter Olimpia, Thiago Caballero y el otro es, veremos, es Huguito Quintana, me parece. Y Isfarán también se está preparando. El arquero también. Sí, decíamos que ya no daba el golero de Olimpia. Correcto, señores, 3 cambios para Olimpia. Viene el centro arriba de Mansur. Rechaza el Tutu. Pelota, cuidado, está en el área, aparece el peligro. Rechaza Héctor Martínez. Pelotazo arriba, cabezazo de Maíz. Aparece Fernández, metido arriba. Carga Guaraní. Rechaza de vuelta Martínez con la pierna derecha. Ya recupera Guaraní, aparece Alcides Benítez en la acción. Benítez que mete la pelota arriba sobre la punta zurda para Fernández. Desvía el Tutu al córner. O es lateral, veremos. Se va a perder por un costado. Finalmente va a ser lateral ofensivo para el indio. Necesitas renovar tus llantas. En la Llantas y Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, Salines, Sur y Balanceo. Te esperamos en Avenida Oceanala 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-500-385. La Llantas y Equipamientos. La cara de molestia de Olveira lo dice todo realmente. Se va a retirar el buen arquero que tiene Olimpia, Gastón Olveira, por lesión. Ya va a ingresar
el golero Isfran, Facundo Isfran, se prepara para ingresar en el conjunto de Olimpia. Allí el juez del partido, hablamos del señor Derlis Benítez, está recibiendo alguna información en el oído izquierdo, mi querido Julio. Exactamente, al menos no me fijé si hubo alguna jugada a analizar en el área de Olveira. Correcto, ahí estamos viendo la reiteración y es Martínez el afectado con Barbote, con Rodríguez finalmente. Es Leguizamón. Yo no veo infracción realmente. No me parece, fue un choque casual. Es más, Derlis Rodríguez incluso se apoya con el codo en la nuca del jugador de Olimpia. Me parece más falta del futbolista de Guaraní que de Olimpia, honestamente. Sí, de última se puede decir que el de Olimpia, no sé, impacta con el brazo en el abdomen de Derlis Rodríguez, pero para mí al menos primero es falta de Derlis, porque se apoya con el codo en el cuello, en la nuca del jugador de Olimpia. Totalmente, comparto, no me parece falta del futbolista de Olimpia. El juez va al VAR, va a chequear entonces, para el VAR es penal esto. Esto depende ya entonces netamente de cómo lo observe Derlis Benítez, como para un posible penal para Guaraní. Sonó la campanita y nosotros rápidamente marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego, 15 minutos disputados de la segunda etapa y el marcador del partido lo confirma Roberto Romero. Por ahora Guaraní 1, Olimpia 0. Estudio Jurídico Aduanero ORD del Dr. Oscar Ruiz Díaz, brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y al 0981-110-943. Estudio Jurídico Aduanero ORD. Correcto, los jugadores de Olimpia, como también así de Guaraní, observando detrás del juez la jugada. Allí estamos viendo y realmente a mi criterio no me pareció penal. Quizás fue a chocarlo Leguizamón también, pero es una jugada de choque. Sí. Ambos saltaron en busca del balón. A ver, el juez pitó penal. Penal para Guaraní, señores. Es lo que indica Derlis Benítez. Dudosa falta realmente. Y se ríe Almeida. Se ríe Almeida. No lo puede creer, ¿verdad? No comparto, pero para nada esta infracción honestamente. No me pareció penal, pero Benítez ya dictaminó penal para el Indio Julio. Problemas con la batería de tu vehículo, nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, lo máximo en energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia y Julián Miranda, cuentas en la ciudad de San Lorenzo. Contactanos al 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. Correcto, señores. Y Olveira va a quedar para este penal y después seguramente ya se va a retirar, para ver si es que puede ser de vuelta el héroe de la jornada, como lo fue antes Cerro Porteño en el clásico en la fecha anterior, Julio. Exactamente. Creo que va a quedarse en el penal y cuando sea cual sea el resultado de ese penal, creo que ahí sí va a terminar ya saliendo bastante. Totalmente penal para Guaraní, señores, con la gran oportunidad de pasar al frente por 2. En esta ocasión el conjunto aborigen le va a pegar Diego Fernández, el ex Olimpia, allí encargado de ejecutar la pena máxima para el conjunto aborigen, señores. Le va a pegar Diego Fernández y me parece en el mejor momento de Olimpia. Otra vez, con la oportunidad de Guaraní de marcar el gol, Julio. Nuevamente, lo mismo que ocurrió en la primera etapa, Roberto. Totalmente, le va a pegar Fernández, señores, va a autorizar Benítez, allí suspira Diego Fernández, autoriza el juez, allí el repiqueteo Fernández, vale, pega, perdona Diego Fernández, cruzó al palo izquierdo de Olveira, fue bien el golero Charrúa, llegó a tocar esa pelota incluso Olveira, pero ese remate fue con mucha potencia, mucha violencia, de igual manera se metió en el arco de Olimpia, arriba de vuelta Guaraní por 2, amplía el resultado, Guaraní que quiere ser campeón, Guaraní que no quiere saber nada de esperar resultados y todas estas cuestiones, el indio tiene 2, Guaraní 2, Olimpia 0. Querido, invencido vencedor,
será siempre el preferido en la líder del sport. Marcamos el tiempo de gol, Julio. A los 18 minutos de la segunda etapa, Roberto. Correcto, aquí los cambios, se retiró Olveira, ya está Facundo y Fran. Decíamos que fuese cual no importase el resultado, si era gol lo atajaba en este caso, de igual forma el cambio se iba a realizar. Otro cambio más, se retiró Alcaraz también en el conjunto de Olimpia. Allí va saliendo Guaraní, señores, se mete con todo el tutu. Ya está Thiago Caballero también en el terreno de juego. Ya se retiró Alcaraz de un partido, no sé si bueno o malo, pero tuvo sus ocasiones como para marcar y no aprovechó. Carga Guaraní, se mete con todo Benítez sobre la punta sur. Sale Fran en su primera participación, la mandó por un costado. Va a corresponder lateral ofensivo para el conjunto de Guaraní. También se retiró Seba Ferreira para el ingreso de Hugo Quintana al campo de juego. Correcto, entonces Thiago Caballero, que tiene la 24 y Quintana la 29. Así es. Correcto, entonces, 28 tiene Quintana. La numeración entonces. Carga Guaraní sobre la punta derecha. Suelta la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica el Yunque marca el tiempo de juego. 20 minutos disputados de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. Guaraní 2, Olimpia 0. La plataforma perfecta para el usar de marca que eres Inter Más. Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 0984-955-266. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Correcto, señores. Lateral por un costado. Va a corresponder lateral de salida para Olimpia. Fecha 30 del Brasileirão. Estos son algunos partidos del día de hoy. Botafogo y Santos igualaron 2-2. El Gremio le ganó 3-1 al Juventude. Sobre 26 minutos de juego, el Red Bull Bragantino está igualando 0-0 con el Vasco da Gama. Más tarde a las 20:30 cierra la jornada Palmeiras contra Cruzeiro. Correcto, allí lo vemos a Olveira con muchos signos de dolor, más por la lesión, sino que por haber salido del partido. Carga el indio que busca el tercero, se mete con todo Mansur, pelota sobre la punta derecha, allí se viene el centro, abajo está. No pudo Fernández, la pelota volvió a impactar en él, se pierde por línea final, va a corresponder salida por Olimpia, nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica el Yunque marca el tiempo de juego, 21 minutos disputados de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. Guaraní 2, Olimpia 0. Fleming Medicina prepaga tu salud en las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay. Visítanos, estamos en la avenida Ocebayala 1751. Llámanos al 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. La pelota sobre la punta derecha, allí aparece Barbote, se mete también Leili Samón, se le interpuso por el camino, sale mal Guaraní, recupera Javi Domínguez para Olimpia, mete la pelota arriba, impacta en Mansur, aparece con todo el futbolista de Guaraní, el Kaiser, quien estaba remitiendo por ese andarivel, perdón, era Fernández, quien estaba metiéndose por ese andarivel, allí pelea con todo, el cabezazo para atrás, quedan los guantes de Facundo y Fran, va saliendo el decano. Fecha 9 de la Premier League. Estos son algunos partidos para culminar la fecha de esta jornada. El Arsenal le ganó 1-0 al Crystal Palace. El Aston Villa le ganó 1-0 al Manchester City. El Bournemouth le ganó 2-0 al Forest. El Wolverhampton cayó de local 3-2 contra el Burnley. Y el Everton también cayó de local 3-0 contra el Tottenham. Fútbol inglés, Premier League. Viene el centro de Martínez, rechaza la defensa del conjunto aborigen. Va a recomenzar de vuelta con Axel Alfonso. Alfonso que mete la pelota para arriba. Se le escapa por un costado increíble. Va a corresponder lateral para el conjunto de Guaraní. Fútbol español, fecha 10 de la Liga de España. El Mallorca igualó 1-1 contra el Levante y los Osasuna cayó de local 3-2 contra el Celta de Vigo. El Rayo Vallecano hizo valer su localidad, le ganó 1-0 al Alavés. Y en el clásico de España, Real Madrid le ganó 2-1 en el Santiago Bernabéu, fecha 10, torneo español. Lateral de salida para el conjunto aborigen. Va tomando la pelota al CIES Benítez, señores, sobre la punta derecha. Ya efectúa lateral, pelotazo arriba, va peleando Torales, rechaza con la cabeza Axel Alfonso, cae en la mitad de la cancha, aparece Quintana que mete para arriba, va cargando con todo Olimpia, se mete, allí cayó al suelo, no pasó nada, dice el juez, aparecía en acción Thiago Caballero, se pierde por un costado, va a corresponder lateral para el decano. Fecha 8 del fútbol italiano del calcio. Estos son algunos partidos del día de hoy para culminar la jornada. El Torino le ganó 2-1 al Genoa y el Verona igualó 2-2 contra el Cagliari. El Sassuolo cayó de local 1-0 contra la Roma. La Fiorentina y el Bologna igualaron 2-2 y la Lazio derrotó a la Juventus 1-0. Fecha
fecha 8, fútbol italiano. Lateral de salida para el Indio, va tomando la pelota al CIES Benítez, Benítez que mete para arriba, cae en la mitad de la cancha, pelea con todo, allí va saliendo Axel Alfonso, levanta el esférico sobre la punta zurda, va tomando Leguizamón, juega para Martínez, levanta el esférico, cae en la mitad de la cancha, reconquista Maíz, cuidado, pierde la pelota, aparece Mansur, también lo volvió a perder, carga libre, tiene Thiago que entrega para Quintana, se mete en redes, perdón, allí va Redes, cayó el suelo, falta, en las puertas del área grande, hay un peligroso tiro libre para el decano. Fútbol alemán, fecha 8 de la Bundesliga. Hoy hubieron 2 partidos para culminar la jornada. El Bayer Leverkusen le ganó 2-0 al Friburgo y el Stuttgart le ganó 2-1 al Mainz 05, fecha 8 de la Bundesliga. Tiro libre para Olimpia, señores, en las puertas del área grande. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Pide 4 en la barrera Aldo Pérez, gran figura realmente del conjunto aborigen. Por él, el arco de Guaraní permanece en blanco, mi querido Julio. Exactamente, lo hecho en el primer tiempo en ese remate de Alcaraz que le agarró de volea y en esas 3 jugadas en los primeros 5 minutos que fueron jugadas impresionantes. Aldo Pérez, figura del partido, por él realmente el partido lo está ganando su equipo, el equipo de Víctor Bernay. Totalmente, tiro libre para el conjunto de Olimpia, señores. Le va a entrar esa pelota Leguizamón, también está Ron en Redes. Veremos qué acontece en esta acción frontal al arco de Pérez. Veremos quién le pega, si le pega Redes o le pega Legui. Autoriza el juez, va Redes, apunta, le pega, impacta en la barrera, sale disparo para arriba, pelea al CIES Benítez, cabezazo para arriba. Allí cae en el vértice del área, levanta el esférico, aparece Javi Domínguez, pelea con todo, rechaza la defensa de Olimpia, reconquista de vuelta Javier Domínguez sobre la punta zurda, juega para Martínez, va corriendo Martínez, aparece Benítez, rechaza, no salió el rectángulo de fútbol, allá mantuvo juego para el pelea con todo Mansur, la pelota que se escapa por costado, va a corresponder lateral de salida para el Indio. Fecha 9 de la Liga de Francia, la Liga 1, estos son algunos partidos del día de hoy. El Lille le ganó 6-1 al Metz, el Angers le ganó 2-0 al Lorient, el Auxerre cayó de local 1-0 contra el Le Havre, el Rennes también cayó de local 2-1 contra el Nice y el Lyon le ganó 2-1 al Estrasburgo de nuestro compatriota Julio Enciso, fútbol francés. Correcto, es otra campanita, nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica del Yunque marca el tiempo de juego, 25 minutos de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. Amonestado al CIES Barbote en esta última acción, el resultado indica Guaraní 2, Olimpia 0. Tomate una pausa y acércate a nuestro local en la bodega de Papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción. Llámanos al 0982-654-883, la bodega de Papá. Correcto, señores, fue amonestado el primer marcador central del conjunto aborigen. Hablamos del CIES Barbote que marcó el primer gol del partido. Tiro libre para el conjunto franqueado que busca el gol viene el gol del descuento que le pueda matar de vuelta en el partido, que le ponga tiro de empate. Tiro libre para Olimpia que en el mejor momento, en el primer tiempo de Olimpia, se vino el gol de Guaraní. Lo mismo pasó en el segundo tiempo, en el mejor momento franqueado, se vino el penal, que a mí al menos no me pareció, pero el juez indicó que sí, y allí Fernández marcó el segundo. Veremos si marca el gol del descuento Olimpia que se merece. Le pega a Leguizamón, viene el centro, el segundo caño, aparece solamente del medio. ¡Está! Lo hizo Quintana, el gol estaba en la banca, señores, apareció de vuelta Quintana como en el clásico, gol de cabeza en el área chica, descuento a Olimpia que se merecía, el tricampeón de América, el campeón del mundo, marca el gol, el nuevo resultado en la ciudad de mitos y leyenda, indica Guaraní 2, Olimpia 1. Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Flamea orgullosa bandera olimpeña, tu franja gloriosa de noble pendón, la fe victoriosa que inspira tu enseña, que sobra grandiosa. Marcamos el tiempo de gol, Julio. A los 27 minutos de la segunda etapa, Roberto. Correcto, aquí le están reclamando algo al juez del partido, veremos. No sé si de última sería posición adelantada porque el jugador de Olimpia, el que cabecea justamente para habilitar a Quintana, estaba solo. Sí, falta menos, no creo que haya sido. Sí, 2 futbolistas de Olimpia se metían allí sobre la zona derecha, me parece que era Morales y el otro era Thiago Caballero. Finalmente Morales fue el que metió al medio. Gol de Quintana, veremos. Se está chequeando la acción, la posición de Morales es lo que se está verificando, porque me parece que Quintana partió de atrás. Pero
Veremos qué dictamina. Aquí hay chequeo VAR, señores. Por ahora 2-1, pero veremos qué dictamina el VAR. Si esto sube al score o no. Se está trazando línea, me imagino, como para cerciorarse si es válido o no el gol de Quintana, que volvió a marcar. Decíamos, me pareció raro, entre comillas, que no arranque de titular Quintana. Y bueno, ese comentario como que hizo efecto en este segundo tiempo, mi querido Julio. Exactamente, fue bastante raro que Hugo Quintana no haya arrancado de titular en este partido importante contra Guaraní, pero eso demuestra que dentro de todo Almeida tiene algo, alguien para poder meterlo al campo de juego y que le pueda resolver, tal como lo acaba de hacer Hugo. Totalmente, se está chequeando la acción por ahora, no estamos verificando nada, pero hace suponer que se está trazando líneas. Por eso es la demora. Tampoco la televisación no nos brinda ninguna reiteración de la jugada como para también ya sacar nuestras propias conclusiones. Sigue aguardando Derlis Benítez. Si es offside, el VAR ya le tiene que indicar. No hace falta que él vaya y verifique. Si es que lo llama, es por otra cuestión, ya en donde él tendrá que dar su criterio, si hay una falta, una mano o algo por el estilo. Pero no podemos dilucidar lo que está aconteciendo porque la televisación no nos está brindando ninguna reiteración de la jugada como para sacar nuestras propias conclusiones, Julio. Exactamente, y son estas cositas del VAR que suelen demorar para demostrar ciertas jugadas, la repetición de los trazados, y como ya llevamos mucho tiempo, ya muchos años con esto, es increíble que hasta ahora se sigan demorando en algunas jugadas, Roberto. Totalmente, nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica que marca el tiempo de juego, 30 minutos de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. Vale, el gol de Olimpia, señores, el resultado indica Guaraní 2, Olimpia 1. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para vestirse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Encontrarnos en una de nuestras 12 sucursales, seguirnos en nuestras redes sociales o escribirnos al 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Correcto, se retira Derlis Rodríguez. Ya está en el terreno de juego César Miño, cuarto cambio de conjunto de origen. Fecha 31 de la primera división B. Se culminó la jornada de hoy. Estos son los partidos de la fecha. Presidente Años cayó 2-1 contra Benjamín Acebal. Martín Ledesma le ganó 2-1 por Colombia. Colegiales goleó 4-0 a Sportivo Limpeño. 12 de octubre Itagua le ganó 3-1 a General Díaz. Fulgencio Ñeros cayó de local 2-1 contra Silvio Petirosi. 29 de septiembre le ganó 2-1 al 3 de febrero de Ricardo Brugada. Atlántida cayó de local 1-0 contra el 3 de noviembre del Barrio San Pablo. Y el Sportivo Iteño igualó 0-0 contra Olimpia de Itá. Y el 24 de septiembre de Areguá cayó 3-1 contra Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. El 3 de noviembre sigue puntero con 64 puntos. Los escoltas Benjamín Acebal con 62. Correcto, más puntero que nunca el conjunto tricolor. Cuando cara Guaraní, cuidado, se mete con todo, aparece con todo en la acción, se mete Miño, no pudo definir nunca, Miño lo tenía Artorales como para el pase, no quiso asociarse, recupera cuidado Guaraní, de vuelta aparece Maíz, juega para Torales, la tiene Torales para el Indio, mete el pase arriba, cara al Indio, ahí se mete con todo, está en el área, se mete Mansur, le puntean el balón, la pelota va al córner para el Indio. Y le enfrentaron el 3 de noviembre, quedan 3 fechas, Roberto. 3 finales serían. 3 finales, exactamente. 3 de noviembre tiene 64, Acebal tiene 62, luego viene el 2 de octubre de Itagua con 60, 24 de septiembre de Areguá con 59, Martín Ledesma está con 57 y Olimpia de Itá está con 55. Todos ellos todavía con chances de ascender a la división intermedia. Realmente muy parejo allí en la zona de arriba. Viene el centro arriba, rechaza la defensa de Olimpia, aparece el Tutu Vargas, se pierde por un costado, va a corresponder lateral ofensivo para el Indio. Quirio San Bernardino visitándose, llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida de Guillermo Naumann, teléfono 0976-940-591, Quirios San Bernardino. Lateral sobre la punta zurda para el conjunto aborigen, va tomando la pelota el futbolista Maidana, mete la pelota arriba acá en el área, pelea Torales, rechaza la defensa de Olimpia, cabezazo de Martínez, pelea de vuelta Torales, cayó al suelo, a ver qué pita el juez, nada, va saliendo Olimpia desde los cimientos, la tiene Redes que bajó a defender, Redes que mete el pase arriba, va corriendo a toda velocidad Leguizamón, cabezazo para adelante del Tutu Vargas, cuida de la Benítez, digo bien, juega atrás, cuidado, salió mal Olimpia, aparecía Torales, se recompuso bien Axel Alfonso, se salvó aquí Olimpia, rechaza para adelante, el partido está para cualquiera, realmente la pelota sur, la punta zurda, se mete con todo, allí va corriendo Quintana, antes toma Leguizamón, la tiene Legui sobre la punta zurda, carga Olimpia, se mete Leguizamón, allí va Leguiz, rebotar, en el rival no salió el rectángulo
rectángulo de fútbol. Ahora sí se pierde por un costado, va a corresponder lateral de salida para el Indio. ¿Buscas un lugar donde pasarle bien para un evento especial? Nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. Estamos a orillas del Cerro Ñembú. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo y de Eventos Costa del Cerro. Correcto, sí, la posición de... Era Javi Domínguez finalmente quien estaba arremetiendo y picó claramente en posición lícita para meter el pase al medio para el gol de Quintana. Corresponde nuevamente aquí lateral de salida para Guaraní. SAM Servicio de Ambulancias. Ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y el 0981-424-486. SAM Servicio de Ambulancias. Correcto, aquí el juez del partido indica lateral de vuelta para el conjunto Aborigen. Tercer lateral de manera consecutiva. Aquí la mitad de la cancha para el conjunto Aborigen. Va tomando la pelota el CIE Benítez. Benítez juega más arriba. Sobre la punta derecha parecía Maí. No pudo controlar. Rechaza para arriba Quintana. Pelea de vuelta Maí. Allí sobre la punta zurda. Recupera Olimpia. Aparece en acción Benítez. Metió el pase arriba muy fuerte. Quedan los guantes del portero Facundo Ifrán. Va a salir el decano. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad, en Ulises Comercial Electrodomésticos te ayudamos con eso. Contactanos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodomésticos. La pelota sobre la punta zurda. Va peleando Leguizamón. Allí va Legui contra dos de Guaraní. Se cayó al suelo. Repite el juez. Falta en perjuicio de Leguizamón. Va a corresponder tiro libre para el conjunto de Olimpia. Nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego, 35 minutos disputados de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo dice Roberto Romero. El marcador indica que Guaraní tiene 2, Olimpia 1. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba Estudio Jurídico te brindamos esa atención con un enfoque personalizado. Contactarnos sin compromiso al 0981-763-892. Fue gol en contra, me parece, de Olimpia y no de Quintana en este caso. Viene el centro arriba, el cabezazo. La pelota tiene los guantes de Aldo Pérez en esa última acción al menos. Me pareció gol de Alcides Benítez en contra y no de Quintana. Vamos a ver a quién le otorgan en este caso el gol de Olimpia. El centro lo concreto por ahora. 2 para Guaraní, 1 para el conjunto franqueado. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje recto y lijo y diálisis en general, garantizado buen servicio. Dirección Avenida Ollavellala 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. El Tutu Vargas la manda por el costado. Va a corresponder lateral ofensivo para el conjunto de Guaraní, señores. Allí dos cambios de vuelta prepara Olimpia. Veremos, se retira Morales, ingresa Eric López en el conjunto franqueado. El otro cambio es el Pastorcito Abreu, se retira con la 29, si no se ve mal, me parece que se retira Leguizamón. Vamos a ver. Sí, es Leguizamón quien deja el terreno de juego. E ingresa el Pastorcito Abreu en el conjunto de Olimpia. Entonces los cambios que registró el conjunto franqueado. Lateral sobre la punta zurda para el conjunto de Guaraní, señores. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Ahí retrocede para enviar una especie de córner Maidana. Mete la pelota arriba acá en el área, cabezazo para arriba. Quedan los guantes de Ifrán. Termina el peligro para el arco franqueado. Va saliendo el decano. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactando a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital del negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Rechazó Ifrán, la pelota cayó en el campo rival. Despeja la defensa de Guaraní. Allí Martínez toma la pelota sobre la punta zurda. Héctor David Martínez mete la pelota arriba acá en la zona medular. Va peleándole Quintana, metió al medio, parecía Abreu en su primera participación. Se le adelantó muy bien el zaguero central Barbote. Sale sobre la punta surda, pelota hacia arriba de Miño. Ahí va Torales para el gol. El portero se le un zaguero central. Arco en blanco. Ahí va Fernández, le pega. ¡Afuera! Increíble, señores. ¡Afuera! Increíble. Arco en blanco. Le pegó Fernández, pero ya no valía la acción. Se salvó de igual manera el conjunto franqueado. Va a corresponder tiro libre de salida. Tiro libre de salida para el conjunto de Olimpia. Increíble la chance que acaba de desperdiciar Guaraní ya para ir liquidando, porque el partido no está liquidado y Guaraní no está siendo superior y no está demostrando que tiene ese hombre de más. De hecho, Olimpia en todo el partido fue el que tuvo las chances más claras para poder batir a la portería de Aldo Pérez. Está desperdiciando Guaraní y se está quedando muy atrás. Ya con el cambio de Bernay a los 5 minutos, cuando le saca a los delanteros y mete volantes de contención, da a entender de que no se quiere arriesgar demasiado el equipo aborigen. Totalmente, me da la sensación de que es uno de los peores partidos del conjunto de Guaraní. No sé si peores, pero uno de los partidos
más irregulares al menos en el conjunto aborigen a pesar del resultado. Otro cambio más, registra Guaraní y bueno, aquí mete un defensor y saca un volante de marca. Más que eso, queda definido que se va a defender el conjunto de Guaraní, mi querido Julio. Exactamente, creo que es López. Mario López. Mario López, exactamente, que va a ingresar por Mansur. Y, a ver, de igual manera ya queda poco para terminar. En este momento del partido creo que aquí sí amerita meter un hombre defensivo, pero lo que sí cuestiono y me llamó la atención es que al inicio del segundo tiempo saca a sus delanteros y mete volantes de contención, teniendo en cuenta que Guaraní está con un hombre de más y está dejando que Olimpia esté llegando a la portería y bueno, igual, ya queda poco, veremos si puede ya liquidar este pleito el equipo de Bernal. Pelotazo arriba de Maidana, cae sobre la punta derecha, se pierde por un costado, va a corresponder lateral de salida para Olimpia. ¿Necesitas renovar tus llantas? En la B Llantas Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida 11 Bellala 4306 Casi La Victoria. Teléfono 021-500-385. La B Llantas y Equipamientos. La pelota sobre la punta derecha, falta de Eric López. Es lo que indica el juez, va a ser amonestado el futbolista de Olimpia por esa infracción. Va a corresponder tiro libre. Tiro libre es Quintana finalmente, o es Eric López, es Quintana el amonestado. Vamos a verificarlo, si lo concreto, amonestado el futbolista de Olimpia. Y aquí sonó la campanita y nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalurgical Yunque marca el tiempo de juego, 40 minutos jugados de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. Thiago Caballero fue el amonestado en el conjunto franqueado. El resultado indica Guaraní 2, Olimpia 1. Problemas con la batería de tu vehículo, nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, lo máximo de energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia y Julián Miranda en la ciudad de San Lorenzo, contactándose al 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. Va a sacar Facundo y Fran, señores. Sigue la victoria del conjunto aborigen por 2-1. Pelotazo arriba de Facundo, cae sobre 3/4 de terreno. Va peleando con todo. Allí recupera Olimpia, cuidado, cara con todo. Se mete en la mitad de la cancha. Allí aparece Thiago, juega para Quintana. Quintana mete arriba, pierde la pelota, aparece Abreu. No pudo controlar. Sale bien Martínez, carga el conjunto aborigen, se mete con todo sobre la punta derecha. Va corriendo por esa pelota. Allí se mete, cuidado. Va Torales, juega más arriba para Benítez. Allí le tira Benítez, taco para Torales. Le pega. La pelota impacta en el Tutu Vargas. Se salvó el conjunto franqueado. Allí sale Olimpia, cuidado, se complica la salida. Rechaza Martínez, cae en la mitad de la cancha. Cabezazo de Mario López. Allí aparece Aldo Maíz. Pierde contra Redes, recupera Olimpia. Pareció infracción, no dijo el juez. Allí sale el Tutu Vargas, cuidado, pisa con una especie de saronita. Salió mal, le regaló la pelota a Maidana. Allí sale Maidana para Guaraní, mete el pase largo para que vaya picando sobre la punta zurda. Va corriendo Torales, Niño, perdón. El balón se pierde por línea final. Va a corresponder salida para Olimpia. La plataforma perfecta para anunciar tu marca que querés vender más, alcanzar tus objetivos y contactarnos al 098495266. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Correcto, quedó del piso. Aldo Maíz acusa un golpe en el rostro. Al menos en esta imagen no se pudo observar dicha situación, Julio. Exactamente, fue con una jugada disputada con Rodney Redes y creo que, no sé, a ver, no es que cabecea el hombro de Rodney, pero sí choca, justamente. No considero que sea para falta, pero sí fue un golpe importante, lo recibido por Maíz. Totalmente, ahí va a corresponder salida para el decano. Fleming Medicina prepaga tu salud de las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay. Visitándonos, estamos en Avenida Eusebio 1751, llámanos al 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. Redes para Olimpia, juega arriba, va corriendo sobre la punta derecha, aparece Thiago Caballero, envía al centro, arriba, la pelota impacta en estrecho, va a ser córner para Olimpia. Tomate una pausa y acércate a nuestro local en la bodega de Papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción, llámanos al 0982-654-883, la bodega de Papá. Eric López finalmente era quien estaba remetiendo sobre la punta derecha, córner para Olimpia, le va a pegar Quintana, señores, el autor del único gol del partido, de gol de Olimpia en este caso, le va a pegar Quintana, viene el centro, arriba, pasado, rechaza la defensa de Guaraní, por el otro costado va tomando, cuidado Martínez, juega más arriba, pelota para la presencia de Abreu, la tiene Pastorcito, juega al medio, abre quien llega, no se entendió con el futbolista de Olimpia, allí la pone bajo la suela, cayó al suelo, falta, y va a ser amonestado el futbolista aborigen, allí van todos contra el juez del partido, piden la roja, falta, cayó al suelo, vamos a verificar de quién se trata, es Thiago Caballero, me parece quien allí recibió la infracción en perjuicio.
Sí, es Eric López finalmente, a quien le cometieron la falta. Y fue Maidana quien lo fue a chocar. Y piden la roja para Maidana, los futbolistas olímpicos, Julio. No considero. No, es lo que piden, es que Benítez fue a chocar con el árbitro también. Ahí no sé si te percataste. Sí, exactamente. Pero, a ver, es una jugada. Suelta neutral, o sea, una suelta direccionada va a ser entonces a favor de Guaraní. Porque Alcides Benítez fue a chocar con el árbitro y posterior a eso fue la falta, es lo que indicó, ¿no? O lo que estamos observando que indicó el juez del partido, mi querido Julio. Exactamente, al final eso fue lo que terminó cobrando el árbitro, decir que será una suelta neutral a favor del equipo visitante. Correcto, va saliendo el indio. Quirio San Bernardino visitándose, llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann, teléfono 0976-940-191, Quirio San Bernardino. Maidana para el conjunto Origen, juega más arriba, pelota para Dorales. Allí va cayendo el suelo, falta, no pitó nada el juez, cayó el suelo. Allí el futbolista Origen recupera lindo, aparece Javi Domínguez, juega sobre la punta zurda, aparece Martínez, Héctor Martínez mete la pelota arriba, cuidado, salió mal, le regaló la pelota a Fernández, levanta el esférico sobre la punta derecha, va corriendo Alcides Benítez, sale Facundo Inflán. Toma la pelota y va a salir el decano. Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial. Nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Estamos a millas del Cerro Ñembú. Agenda tu visita al 0986-807-717. Pelota arriba para Benítez. Cuéntame, Julio. Benítez le pega. Liquida el partido Guaraní. Guaraní, señores, se pone al frente por 3. 3 para Guaraní, 1 para Olimpia. Apareció Alcides Benítez. No estaba jugando un gran partido Guaraní, pero los partidos importantes hay que ganar, y especialmente los clásicos. El clásico guaraníno es el clásico Mazañejo, digo bien, es para Guaraní. Guaraní 3, Olimpia 1. Líder del deporte, tus legiones al seguirte, hoy te aclaman con fervor. Guaraní, un club querido. Marcamos el tiempo del gol, Julio. A los 45 minutos de la segunda etapa, Roberto. Correcto, apareció Alcides Benítez, el lateral ofensivo que tiene Guaraní, el lateral carrilero en este caso, que picó habilitado, liquida el expediente. Guaraní 3, Olimpia 1, 9 minutos más. Agregó el juez del partido, mi querido Julio. No sé si era para tanto, pero no recuerdo una jugada o alguna interrupción que haya llevado tanto tiempo, pero ya se marcó. 9 minutos. 9 minutos más. Iremos hasta los 99 en este segundo tiempo, mi querido Julio. Así mismo, sí, así mismo es. Correcto, señores, lateral sobre la punta derecha para el conjunto de Olimpia, van todos en el área, la pelota arriba de Ronnie Reyes, mete al área, a ver quién llega, rechaza la defensa de Guaraní, aparece Mario López para complementar, cae sobre este cuarto de terreno, caía allí, cuidado, se mete con todo Benítez de vuelta, picó mal Benítez, bajó mal en este caso, de lo contrario se quedaba cara a cara de vuelta con Infrana, pelotazo arriba del golero de Olimpia, cae sobre tres cuartos de terreno, cabezazo de Mario López, allí pelea con todo, no pudo tomar la pelota Torales, va a salir el decano. Metalúrgica Yunque, trabajo de tornería fresado de engranaje recto y helicoidal y sin general, garantía de un buen servicio, dirección Avenida Cibayala 4121 y R. 3 Corrales, contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002, Metalúrgica Yunque. Roja directa para Maidana. Sí, tal cual, expulsados de vuelta a Maidana. Volvía de una expulsión y ahora es rajado nuevamente. Roja directa para Alexander Maidana, el lateral izquierdo del conjunto de Guaraní. Vamos a ver la reiteración. Bueno, no, le roba la pelota. No, era para una roja, honestamente. A ver, le roba la pelota y fue al rostro de Reyes. No me parece roja, al menos es un criterio mío. Intentó jugar la pelota, erró y fue a patear la cara del rival. Bueno, no, el penal no me pareció, la roja tampoco, en estos momentos de Maidana al menos. No comparto con el juez del partido, pero el juez ya tomó la decisión. Bueno, esto solamente se va a chequear en el VAR, porque es una roja directa, mi querido Julio. Exactamente. Igual lo que Benítez asocia, creo que en esta situación, es la manera violenta en la que Maidana hace ese intento de despeje de la pelota, pero justo Redes, suena medio tonto, pero justo Redes puso la cara. Pero
creo que ese es el criterio que tiene Benítez en este caso. Por la vehemencia. Por la vehemencia y que justo rosa o pasa cerca de la cara de revés, que no lo toca, pero igual creo que la violencia del despeje, de la patada por decirlo así, es lo que le visualiza a Darlis Benítez. Está llorando, mira, con muchos signos de dolor, se retira e impotencia. El lateral izquierdo Maidana. Queda con 10 también Guaraní Siones. Tiro libre para Olimpia que busca el gol del descuento. Le va a pegar Quintanita. Viene del centro arriba. Rechaza Mario López con la cabeza. Aparece de vuelta. Cabezazo de Benítez. Reconquista Quintana. Ensaya el centro al segundo palo. A ver quién llega. Aparece con todo. Mete al medio. Resta con un pelotazo arriba Mario López que está sacando toda la que entra en el área. Aparece, salió mal Olimpia. Cuidado. Va cargando el conjunto Borigel. Ahí se mete con todo para el cuarto. Va Benítez. Benítez jugó, enganchó. Benítez le pega. Increíble lo de Benítez aquí. Mala decisión de Benítez, señores. La pelota va al córner. Córner para el conjunto de Olimpia. A ver, ¿amonestado quién? A ver. Fue amonestado alguien de la defensa de Olimpia. Por el patadón. Y la misma jugada, mi querido Julio. La misma jugada. Para mí esta sí es más para roja, realmente. Porque no, ese dejó la pierna, evidentemente. No, error garrafal aquí. El árbitro si no lo expulsa el futbolista de Olimpia. Vamos a verificar de quién se trata. Y creo que para jugadas que sean posibles roja, el VAR se puede intervenir, Roberto, si es que no me equivoco. Sí, así que sí, tiene que ser roja. Increíble la patada que metió allí el futbolista de Olimpia. Va a ser expulsado claramente el zaguero. Me parece que fue Tutu Vargas. Sí, es Vargas quien va a ser rajado del terreno de juego tras la revisión del VAR. Así es que esta es más roja que la de Maidana. Comparto contigo con ese comentario. Yo creo que no es Vargas. No es Vargas. Es jugador 18, el 8, no tengo nada más anotado yo. Vamos a verificar, es Javier Domínguez. Roja, sí, tal cual. Cambió la amarilla por la roja. Expulsado Javier Domínguez. En el conjunto de Olimpia queda con 9. El equipo franqueado y fue rajado. Aquí Javier Domínguez y hay un córner para Olimpia. Sonó la campanita y marcamos rápidamente el tiempo de juego, Julio. Metal Urgeca el Yunque marca el tiempo de juego. 50 minutos de la segunda etapa y el marcador lo indica Roberto Romero. Guaraní 3, Olimpia 1. No entiendo qué es lo que Domínguez le reclama al cuarto árbitro al momento de salir. Lo mismo hizo Franco, que también realizó una falta tonta y esta fue un intento desesperado ya de último hombre lo de Domínguez, pero levanta la pierna, le roza prácticamente la mejilla a Benítez y deja los tapones en el cuello. De hecho, durante la correada al Alcides Benítez uno se puede percatar que se va agarrando justamente el cuello mientras va corriendo, así que nada que reclamar de parte de Domínguez. Totalmente, lateral sobre la punta zurda para el conjunto aborigen. Ya lo hizo Benítez, mete arriba, va allí Matorales de vuelta para Benítez, no pudo asociarse con Benítez, se pierde por un costado, corresponde lateral de salida para el decano. No recuerdo un campeonato, Roberto, que tengamos tantos expulsados, prácticamente un expulsado por partido. Parte de Olimpia, de Guaraní, de Cerro, de Libertad, todo, de Temetaré, de Ameliano, en cada partido hay un expulsado. Está volviendo un campeonato bastante agresivo, si es que se puede decir de esa manera. Totalmente, en este partido hay tres expulsados, mi querido Julio. 2 por parte de Olimpia, 1 por parte de Guaraní, que a mí no me pareció. Carga Guaraní, cierra bien la defensa de Olimpia. La pelota queda en los guantes de Facundo Isfran. Va a salir el decano. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactarnos a Alex Astor Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguimos en Instagram y escribimos al 0981-937-777. Alex Astor Sublimaciones. Correcto, conectado. El futbolista origen, hablamos de Saracho, el zaguero central que fue a chocar con Abreu. Va a corresponder tiro libre para Olimpia. Necesitas renovar tus llantas en la Bella Llantas Equipamientos, te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad de reparación de llantas, alineación y balanceo. Te inspiramos en Avenida Eusebio Ayala, 43 Orcejas y La Victoria, teléfono 021-503-85, La Bella Altas y Equipamientos. Correcto, ahí estamos viendo la reiteración y fue el manotazo al rostro de Abreu. Habría que ver si el VAR también aquí no... Y mira que el VAR si quiere puede revisar también esta, Roberto. Sí, porque fue directo a chocar, o en todo caso a meter el brazo. No una disputa normal, digamos, de la pelota. No fue con la misma vehemencia que fue Franco, pero fue un manotazo en la cara también.
Sí, de igual manera. Correcto, señores. Tiro libre para Olimpia, bastante friccionado este final del encuentro. Tiro libre para Olimpia sobre la punta derecha, le pega Quintana. Viene el centro, arriba, meta al medio. Rechaza Barbote. La pelota cae sobre 3/4 de terreno. Recupera Olimpia, se mete con todo Ronnie Red. Allí la tiene Redes. Le cometen infracción. Sí, tal cual. Falta de Benítez. Va a corresponder tiro libre para Olimpia. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Quieres vender más? Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 0984-955-266. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol Descenso. Está en el suelo Aldo Maíz. Acusa un golpe, está con muchos signos de dolor. Así fue el manotazo de Eric López también. Otra jugada revisable, mi querido Julio, porque Eric López metió el manotazo y la pelota estaba totalmente en otra ubicación del terreno de juego. Y como te mencioné hace rato, si el VAR quiere revisar, puede revisar, porque fue un, no sé si decirle un puñetazo ahí en la zona del abdomen a Aldo Maíz, pero bueno. Correcto, 2 más, agrega el juez del partido, 11 minutos en total. Hasta el 101. Iremos hasta el 101 y no es alargue, señores. Tiro libre para Olimpia, señores, sobre 3/4 de terreno, le pega Redes, viene el centro, arriba, rechaza la defensa de Guaraní, la pelota sobre la punta derecha, a ver si marca un gol más de Guaraní, pero sale bien Olimpia, cuidado, se mete con todo sobre la punta sur, aparece destapado, viene el remate, Thiago, la pelota queda en los guantes del portero Pérez, se equivoca, aquí era Abreu, se equivoca Abreu, en vez de ensayar el centro, le pegó directo al arco, va saliendo el indio. Fleming Medicina propaga tu salud de las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay. Visitándonos, estamos en la avenida Eusebio Ayala 1751. Llámanos al 021-279-6060. Fleming Medicina propaga. Pelotazo arriba de Aldo Pérez, señores. Partidazo aquí en el Érico Galeano. Tenemos 3 expulsados, 2 por parte de Olimpia, 1 por parte de Guaraní. Tenemos 4 goles, 3 para Guaraní, 1 para Olimpia. Lateral sobre la punta derecha, para la punta zurda en este caso, para el conjunto de Guaraní. Llegamos al minuto 100 de este segundo tiempo. Lateral sobre la punta izquierda lo hace Saracho. Juega más arriba, pelota, cuidado, otra vez para Saracho. Envía el centro, malo. El balón se pierde por línea final. Corresponde salida para el conjunto franqueado. Tómate una pausa y acércate a nuestro local, la bodega de papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción. Llámanos al 0982-654-883. La bodega de papá. Correcto, el juez va a repetir de vuelta el saque de arco para el conjunto de Olimpia. Un partido de locos, porque diría, realmente estamos teniendo aquí en el clásico más añejo del fútbol paraguayo. Allí Facundo Infran mete la pelota arriba, cae sobre 3/4 del terreno, pelea Abreu, cabezazo por arriba, aparece Maíz con un pelotazo, cae en la mitad de la cancha, pelea con todo, el juez del partido apunta al círculo central. ¿El final del partido o no? Veremos, o falta. Veremos qué dictaminó aquí el juez del partido. A ver. ¿Final? Bueno. Ni el gesto hizo este impresentable árbitro realmente el día de hoy. Final del partido, señores. Victoria del conjunto aborigen. Guaraní 3, Olimpia 1. Es Guaraní el legendario, un hombre dulce de mirar, que con su oro... Victoria del conjunto aborigen, señores. Final caliente del partido. Se calentó también Aldo Maíz. Allí se está tomando con un futbolista de Olimpia. Mario López lo está atajando. Allí le está indicando que se tranquilice y terminó el partido, porque aún puede ser expulsado. Final del encuentro, señores. Victoria de Guaraní por 3-1, Julio. Exactamente, gran victoria de Guaraní, sufrida victoria, por más de que el marcador parezca un poco abultado, fue un partido bastante reñido. Olimpia incluso con el jugador menos no se vio sobrepasado de esa manera. A Guaraní le costó bastante llegar a los goles. Gran victoria de Guaraní de cara a lo que va a ser la próxima fecha contra Cerro Porteño, que puede estar a 6 puntos, incluso en caso de que Cerro no gane el día de mañana en el Arsenio Erico. Así que veremos qué pasa el día de mañana con el equipo de Barrio Obrero. Totalmente, el día de mañana Cerro va a estar disputando su partido ante el conjunto de Nacional en la visera. Va a visitar a su vecino, el conjunto va a cruzar de la calle. Va a cruzar la calle entonces para afrontar a Nacional, con la obligación Cerro de ganar si es que no quiere alejarse a 6
de Guaraní. Exactamente, ganando mañana Cerro queda 3 puntos. A Cerro la única ventaja, o de lo único que se agarra en este momento, es que tiene esa ventaja deportiva contra Guaraní. Si gana hoy y si gana la próxima semana en la nueva olla, estarían en igualdad de puntos, pero por esa ventaja deportiva que tiene el Ciclón, quedaría como puntero, justamente ante su rival. Totalmente, señores, victoria del conjunto de Guaraní por 3-1 en un partido realmente que tuvo de todo. 3 expulsados, un penal inexistente a mi criterio, y creo que Julio también comparte conmigo, en donde le comete la infracción, entre comillas, a Derlis Rodríguez, y el juez, bajo instancias del VAR, pitó infracción y fue penal para el conjunto Bariche. Me parece que con ese gol, de alguna u otra manera, fue liquidando el expediente, porque con eso tenía Olimpia inferioridad numérica en cuanto a Guaraní y también en cuanto a goles también, porque ya iba a 2 la diferencia, y luego con el tercer gol de Benítez ya sentenció el partido. Pero ese penal al menos no comparto, pero para nada, con el juez del partido, y también la expulsión de Maidana, que erró la pelota y pateó la cara al rival. A lo sumo me parece que era una amarilla, pero bueno, son decisiones que el juez tomó dentro del terreno de juego. Tampoco el VAR intervino, porque podía intervenir el VAR, porque fue una roja directa, mi querido Julio. Así mismo, como decís, sería, Roberto, un partido que tuvo de todo un poco. Hubo goles anulados, intervenciones del VAR, expulsados, jugadas polémicas, y este va a ser un partido con esas jugadas polémicas que se van a estar revisando en la semana justamente. Así que veremos qué pasa. Gran victoria del equipo de Víctor Bernay, que sigue como puntero en el campeonato, abordando lo que pasaría el día de mañana con su rival en Barrio Obrero. Totalmente. Vamos a cerrar nosotros nuestra tarea periodística, señores. Gran victoria del conjunto aborigen de cara al objetivo que es campeonar en este torneo Clausura 2025. ¿Algo más que agregar, Julio, como para ir cerrando nuestra tarea? Nada más que agradecerte a vos y a toda la audiencia del Fútbol de Ascenso que nos estuvo acompañando el día de hoy, esperándoles a todos en la próxima transmisión. Muchas gracias. Correcto, señores, de esta manera damos punto final a nuestra tarea periodística. Nosotros nos reencontramos nuevamente en una próxima cobertura. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta la próxima. Es Guaraní el legendario, tu nombre dulce de milagro, que con su oro de virtudes es el diamante singular, es terciopelo que en la noche de este espléndido solar, con el diamante que en su temple, en su escudo ha de brillar. Guaraní de línea estirpe, el gran líder del deporte, tus legiones al seguirte hoy te aclaman con fervor. Guaraní, oh club querido e invencido vencedor, será siempre el preferido, el gran líder del sport. Terciopelo que en la noche de este espléndido solar, con el diamante que en su temple, con su escudo ha de brillar. Guaraní de línea estirpe, el gran líder del deporte,